Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo programa en FNM. Hoy día nos acompaña la Rocío Cantuarias, Iván Poduje. Vamos a comentar un poco la cuenta pública y algunos otros escándalos en los que se ha visto involucrado nuestro presidente de la República. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola Tere, hola Iván, hola a todos los Iván, que están conectados. Hola, Iván, ¿tú cómo estás? hola Teresa, hola Rocío, ¿cómo están? Bien, gracias. Oye, a ver, quiero empezar quizá, les voy a poner un video. Yo creo que esto, mira, pienso que tenemos muchas cosas que comentar. Yo creo que ahí salió hoy día el fallo del tema de Procultura, el fallo respecto del fiscal Cooper sobre las escuchas, se confirmó la ilegalidad de las escuchas con algunos votos, un voto de minoría. Eh, Aparece en la familia del presidente implicada ahora en un caso de licencia. Hemos tenido toda una polémica en relación a la cuenta pública, ya varias imprecisiones, en fin. Entonces, no sé con qué quieren empezar. Creo que más que imprecisiones, las mentiras que dijo el presidente de la cuenta pública, creo que son muy graves. Porque este es un gobierno que partió a una coalición que es muy sensible a las fake news, ¿cierto? Y sus amigos, todos son sensibles. Y resulta que vimos, la verdad, un festival de noticias falsas, de datos falsos, de aseveraciones falsas y muy poco serias. Y creo que eso es lo más grave, porque más mal que mal la cuenta pública es una instancia republicana y por lo tanto creo que es muy grave que hayamos visto esa situación. Muchas mentiras, aseveraciones, como dije, falsas y además promesas que son muy poco serias, como lo del aborto, que sabemos que no hay votos, como los recursos del CAE, que sabemos que la plata no está, incluso en el metro, que era una tradición generalmente dejar alguna reserva de recursos o dejar al menos un diseño o algo. El presidente anunció una estación del metro al aeropuerto, de la cual el ministro de Transporte hoy día dice que se va a pagar sola, cosa que no ha pasado en ninguna parte del mundo, va a decir que se va a pagar por la tarifa porque no hay plata. Entonces creo que eso sería el tema más grave, en mi juicio. Ya, a ver, Yo, partamos, perdona, Rocío, dime. yo quiero decir algo, a mí me encantó el teleprompter que usó el presidente, Yo pensé que había... diciendo las cosas buenas de la cuenta pública. Encontré genial el teleprompter que hizo que este guerrillero de la prosa pudiera desplegarse en las mentiras que dice Iván. Oye, yo quería empezar con el tema del estallido, porque dijo varias cosas que me parecen bien impresentables. Voy a empezar poniendo un video. Ya. Chuta. Fue la expresión de un legítimo malestar acumulado en el marco de un proceso de modernización acelerado de nuestra sociedad. Hubo episodios de violencia inaceptables que no pueden ser justificados, como la quema del metro, la destrucción de patrimonio público y privado y la agresión a carabineros. Y como respuesta por parte del Estado se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos, incluso con resultado de muerte y lesiones gravísimas, muchas de las cuales aún esperan justicia. A ver, yo acá veo varias contradicciones. El señor empieza, por una parte, habla de violencia inaceptable, pero por otra, acto seguido, dice que la respuesta del Estado produjo graves violaciones a los derechos humanos. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Rocío? Iván, ¿le das tú? A ver, bueno, mira, primero es raro este señor que habla en tercera persona de cosas que dependen de él. Quiero recordar que él no removió a la cúpula Carabineros, no refundó la policía de Carabineros, que él, según él, había cometido institucionalmente la violación de derechos humanos. Omite que dichas violaciones fueron descartadas como sistemáticas, vale decir, que respondían a una política de Estado. Fueron descartadas de esa forma por las Naciones Unidas y por digamos, Human Rights Watch, o sea, perdón, por la agencia que dirige, ¿cierto?, este chileno Vivanco. El único que dijo que había violaciones sistemáticas era Amnistía Internacional, que a esta altura no tiene ninguna seriedad. Eso es lo primero, o sea, él miente dando a entender que hubo violaciones del Estado de Chile respecto a los manifestantes, ¿ya? Pero además, él no toma ninguna decisión en esa materia.
porque no hay ninguna persecución que el Estado dirija contra las autoridades, contra los jerarcas, contra la cúpula, ni tampoco una refundación doctrinal de Carabineros como el señaló. Por tanto, él miente ahí, nuevamente miente. Y creo que lo que hace es tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, que es lo que ha hecho siempre, ¿cierto? De decir, mira, yo tomo el guante de las violaciones de derechos humanos, pero en el fondo no hago nada para repararlo. Y con eso trata de quedar bien con su barra brava, que señala lo anterior. Pero creo que lo más grave es que él insiste en decir que eran cosas muy puntuales y además omite que él validó esas acciones. Él validó las evasiones masivas, él minimizó o nunca habló de la violencia en las protestas, dijo que eran, digamos, protestas pacíficas, al igual que buena parte de la prensa. Entonces, creo que es muy contradictorio con lo que fue su discurso hasta el rechazo del mamarracho. Entonces, creo que eso refleja el doble estándar que ha tenido siempre el presidente en estas materias, digamos, muy culebrero, muy adaptado donde el sol calienta, poco consistente y con un problema, yo creo, de coherencia ética muy relevante, un tema tan delicado, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es verdad, que hicieron de la violencia la forma de llegar al poder y como siempre lo hemos señalado como un medio de actividad política. La mentira y las contradicciones están en la misma categoría de la violencia para el presidente y su equipo. Y esta contradicción de que habla Iván respecto de los derechos humanos y del estallido delictual también se vio en varias partes más del discurso de la cuenta pública, porque con la Fuerza Armada en que rindió honor, ¿no es cierto? Pero después Punta Peuco. ¿Te fijas? Una contradicción bien evidente. O con el aborto, en que vamos a presentar esta promesa de campaña del aborto, que por lo demás no le puso ninguna urgencia, o sea, era como para la galería y como para dejar contento a algunos, pero habló varias veces de su hija. O sea, es una cuestión rara sobre sobre la seguridad. En realidad, sobre todos los temas, yo creo que sí, que las mentiras y las contradicciones, así como la validación de la violencia, para ejercer el poder, lo han hecho una costumbre. Y eso se vio reflejado en la cuenta pública. Yo quiero mostrar esto, mira. De quienes participaron en las manifestaciones lo hizo de forma pacífica. Mira, yo quiero dar algunos datos que tengo. Entre el 9 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2020, Carabineros reportó 544 ataques a sus cuarteles. Esto a propósito de esta gran mayoría pacífica de la que habla el presidente. Entre el 18 de octubre del 2019 y el 1 de abril de 2020 se registraron 4.817 lesiones a Carabineros. La Fiscalía formalizó a 5.000 personas por distintos delitos cometidos en las protestas. Esta es la mayoría pacífica de la que está hablando el presidente. En cuanto a incendios y porte de artefactos incendiarios, 208 individuos fueron formalizados, 68 condenados. Los saqueos fueron el delito que registró más imputados, 4.004 personas. Estos son datos que recabé yo un año después, más o menos, de estos hechos, ¿ya? Entonces, cuando a mí me viene a decir este señor que estas protestas fueron mayoritariamente pacíficas, yo creo que yo no sé, esto es un insulto a la inteligencia. Y cuando te dice que además hay un número de muertos acá, incluso delitos contra la vida, que están todavía sin recibir justicia, yo quiero dar datos también, yo tengo una fuente. El INDH presentó más de 3.000 querellas contra Carabineros. De esas 3.000 querellas, 250 avanzaron a juicio. De esas 250, 90 Carabineros están formalizados, están en proceso. Solo 75 han sido condenados, 40 absueltos, 45 sobreseídos. Cerca de los 50 que fueron condenados han sido por apremios ilegítimos. Cerca de 20 condenados por daño producido por la escopeta antidisturbios, por bombas lacrimógenas, en fin. La mayoría, en definitiva, enjuiciados por delitos menores que no tienen presidio. Entonces, esto es una vergüenza. Si el Estado efectivamente si hubiera habido violaciones a los derechos humanos, que es lo que se dice cuando tú te dices que el Estado salió a responder
y produjo o causó o perpetró violaciones a los derechos humanos, los resultados que tendríamos de muerte serían completamente distintos. De hecho, el presidente habla de delitos contra la vida. Hay 34 personas que murieron en el estallido. Bueno, de esas 34 personas que murieron, el presidente insinúa que fueron por agentes del Estado. La verdad es que solo 4 de estas personas que murieron fueron comprobadamente a raíz de uniformados. 2 murieron por disparos de soldados del ejército. Estos 2 han sido condenados. 1 atropellado por un cabo de la Armada, que está libre porque fue considerado cuasi delito, y el otro murió por un disparo de un carabinero luego de haber sido atacado este carabinero. Entonces yo creo que esto es grotesco. Pero ¿sabéis qué, Tere? A mí me pasa que, mira, esta gente, cuando la realidad no te gusta, cambiáis la realidad. Y esa es una práctica que hoy día tú estás dando datos como para hacer más evidentes las mentiras del presidente en la cuenta pública, pero estaba todo el rato acordándome de los 50 años, de la conmemoración del 73, que fue el 2023, y que fue lo mismo. O sea, si la realidad y la historia no te gustan, entonces cambiamos los hechos, cambiamos la realidad, cambiamos la historia. Ese es el modus operandi de esta gente. Entonces, a mí, los datos sirven oye, esto es una mentira flagrante, pero no me sorprende nada. Si con la conmemoración de los 50 años o sea, cambiemos la historia, eso es, si nadie se acuerda de la UP. Es impresionante. Rocío, yo voy a hablar de mí, me voy a autocitar, es como patético, pero no importa. Yo el 19 de octubre, no sé si ustedes recuerdan ese día, yo creo que todos nos acordamos en qué estábamos, pero veíamos el nivel de violencia. Yo recuerdo, tuve una sensación parecida a la del 11 de septiembre, o sea, tú veías estaciones de metros quemándose, el incendio de este edificio en el centro de Santiago, una cosa de loco, y tú veías en paralelo este discurso del Frente Amplio romantizando esta situación. Y no, peor que eso. Peor que eso, a ver qué. No, usándolo para votar un gobierno. Perdona, Tere, termina. Pero fue ese mismo día, Iván, en que uno veía un discurso, o sea, una situación apocalíptica de violencia, y esta gente en paralelo, en ese mismo momento, en tiempo real, utilizando esto, o sea, con una falta de escrúpulos impresionante. Y esa noche, del 19 de octubre de 2019, yo escribí este tuit diciendo: si alguien muere, Carol Cariola, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Pamela Giles, Gabriel Boric y los demás, refiriéndome en general al Partido Comunista, tendrán que rendir cuentas por la irresponsabilidad de su proceder. Eso dije ese día. Y yo me pregunto hoy día si el presidente está consciente de la responsabilidad que les cabe a ellos, que no se fueron a exponer a la calle, en esto. En las muertes que causaron. Si es que mandaron a la gente como carne de cañón. Si esto es muy grave, porque era evidente, o sea, no es que no había que ser, ¿no es cierto? No había que ser, no había que hacer magia para saber que podía pasar algo. O sea, tú veías el ambiente en las calles y ningún ser humano normal habría salido, él o habría mandado a sus hijos a exponerse a esa situación. De hecho, tú te das cuenta que a nadie del Frente Amplio del Partido Comunista, por lo menos de los altos mandos, digamos, les pasó nada, absolutamente nada. Ellos, ni uno sufrió ni la más mínima agresión, nada. ¿Por qué no les pasó nada? Porque no se expusieron. Ellos no estaban ahí. Obvio. Entonces es una cosa muy brutal que tú estés dispuesto a mandar a otros de soldados como carne de cañón para derrocar un gobierno. Bueno, eso hicieron, efectivamente, pero creo que todo, mira, este tema no son los únicos que han planteado esto. Primero era evidente que había malestar, pero no era el malestar de una protesta pacífica. Era un malestar que se expresó a través de rabia y violencia y que de alguna manera esa violencia fue validada, o sea, fusada políticamente por la izquierda, por el Frente Amplio, el Partido Comunista fundamentalmente, pero después se sumó gente de la nueva mayoría para votar a Piñera, para votar a un gobierno que tuvo una reacción que yo siempre, a diferencia de usted, he tratado de defender respecto a lo complejo que era manejar esta situación.
pero que evidentemente tuvo una parte de la coalición que consideraba que, digamos, coincidía con el problema de diagnóstico, que esta derecha culposa, representada, digamos, por algunos sectores de Chile Vamos, que dicen que efectivamente hubo 1 millón de personas en la calle, cuando nunca hubo 1 millón de personas, etcétera. O sea, este relato de la protesta pacífica existió en la derecha también, pero lo que sí es cierto es que el problema estaba desbordado, que había un problema masivamente extendido de malestar, y que eso, de alguna manera, fue usado por la coalición del Frente Amplio para votar a Piñera. Pero lo que no hay que perder de vista es que existía el pasto seco para quemar estas ciudades. Y eso, lo peor de Boric, es que usó como carne de cañón a la gente más humilde, que fue la que más sufrió con el estallido, a los jóvenes, a Anthony que cae al río, que le cuesta la salida a Zamora, todo esto a la primera línea popular, digamos, no a la cuica revolucionaria, a los delincuentes que fueron a destruir y a saquear de las barras bravas, los usa, los abandona después, indulta a algunos, a los más violentos, ¿cierto? Y le da empleo a otros. Entonces, es muy maquiavélico su accionar. Exacto. Pero lo que es peor, no resuelve ninguno de los problemas que efectivamente generaron una esperanza en la violencia, en mucha gente que no tenía que ver con la violencia. Y ese problema lo tenemos todavía latente en el país. Lo tenemos latente y ha empeorado producto o por culpa de su coalición. Claro, yo digo, todas estas personas, todas esas familias, o toda esa gente que se creyó este cuento por ignorancia, por, bueno, semi-vándalos, semi-ingenuos, digamos, y que salió y en una de esas, no sé, mamás, papás que perdieron hijos, que los hijos quedaron heridos, qué sé yo, con esta gente. Yo pensaba, este discurso va para ellos, porque tiene que calmar a esta gente. No va para ellos. No, pero a ver, si el problema que tienen estos tipos que son sumamente fríos, son hedonistas, nihilistas, individualistas, ¿cierto? Pero son muy fríos, o sea, son muy poco empáticos, lo han demostrado con las catástrofes, cuando dejan abandonadas a las personas, con las listas de espera, o sea, les importa un carajo el dolor de la gente. Estoy haciendo una caricatura porque nunca están así, pero lo que estoy diciendo es que su proyecto personal tiene más importancia, son muy individualistas, son muy egocéntricos, entonces el mensaje está para su barra, y para la gente de izquierda que considera todavía que el estallido fue algo épico, fue una revuelta popular apagada por la dictadura de Piñera, en el fondo, que es un discurso político, que es el mismo que usaron con Macri en Argentina, en muchos sectores de la izquierda usado este discurso, de imaginarse una revuelta popular que en realidad fueron unos urban riots, como los que ha habido en París, como los que ha habido en Londres, como los que ha habido en Los Ángeles, Estados Unidos, o sea, fueron riots, disturbios masivos, donde había efectivamente condiciones de malestar y de pesadez, había nihilismo, había gente como la primera línea de los ninis que le importaba un carajo todo, que estaban dispuestos a buscar, como hoy día pasa con la barra brava, esperanza y pertenencia en sectores marginales, y que por lo mismo quemaron, destruyeron y saquearon. Y eso todavía existe y ha empeorado, porque este tipo no se hizo cargo de nada de esos temas. La educación está peor y más violenta, la salud municipal está más colapsada que antes. Entonces, ese es el punto, creo, de fondo. Ahora, culturalmente el país se movió y debido a la delincuencia rechaza esto que antes, de alguna manera, avaló. Y ese cambio cultural es lo que explica por qué Boric tiene esta doble faz de decir, de felicitar a Carabineros, de decir gracias a Carabineros que nunca se había invertido tanto en Carabineros, lo cual es mentira, porque se da cuenta que culturalmente su discurso de validación ya no cuadra, ya no tiene sustento, porque el problema de despelote ha generado una sensación contraria. Y creo que eso es lo que va a permitir que la derecha vuelva a ganar la elección. Más que sus méritos, está el país muy cabreado del despelote de Boric, que extendió artificialmente esta dinámica del estallido hasta donde pudo, porque hoy día, mira cómo está, cómo actúa, cómo modula. Es un socialdemócrata que se da sus gustos con Israel, con el aborto, como sus gustos revolucionarios, pero no es Ortega, no es Maduro, no es Cristina Kirchner, ¿me entiendes o no?
Yo quiero hacer un punto, porque mira, le encuentro razón a la Tere respecto del tuit que mostró hoy, de la irresponsabilidad y de que, en el fondo, la irresponsabilidad que tuvieron en ese momento y la responsabilidad que les cabe frente a muertes, daños de propiedad pública, daños de propiedad privada y todos los delitos y los efectos de los delitos que se cometieron en ese tiempo. Creo que el core, el corazón, de lo central, digamos, el foco, debería estar ahí, porque pasto seco, a ver, lo que está mal siempre, ¿no es cierto? Y pasto seco, para que unos irresponsables prendan la mecha, va a haber siempre. Y me estoy acordando del terremoto. Iván, acuérdate que para el terremoto, al menos en la región del Biobío, los saqueos eran una cuestión salvaje. Y dos doritos después, el terremoto llegó a Japón, y en Japón los japoneses pescaban las cosas del supermercado de las góndolas para que no se cayeran y no se provocaran daño, ¿cachai? Entonces, creo que la irresponsabilidad está en las personas que tú esperas que estemos de acuerdo. Podemos tener idea de cómo mejorar las calidades de vida distintas, ¿sabes? De cómo llegar a que estemos mejor, a que progresemos, a que crezcamos desde el punto de vista económico. Podemos tener caminos completamente distintos, ideas distintas, pero no estar de acuerdo en que lo que está mal siempre, yo creo que eso es lo central. Y lo que ellos hicieron fue no, o sea, al revés, no solamente dijeron esto está mal, sino que, como decís tú, avivaron la cueca. Acuérdense cómo estas mismas personas eran los que tenían tribuna en la tele, en la prensa, para generar una idea completamente equivocada. O sea, ahí sí que era Narnia. Acuérdate cuando nos están violando, nos están matando, no tenemos que comer, que las ollas comunes, oye, perdón, problemas hemos tenido siempre. Oye, a propósito de violaciones, no hay un solo caso, no hay un solo juicio al respecto, ni siquiera. No. Pero mira, Rocío. Lo que estoy diciendo yo... Entiendo por Rosario, así que no te preocupes. No, lo que estoy diciendo yo es que el pasto seco sí es relevante. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora hubo los disturbios de París. Recién hubo con la Champions League unos disturbios gigantescos y la policía lo logró apagar y contener. Nosotros no tenemos esa capacidad. Yo hablé con generales que estaban operativos ese día. No había ninguna capacidad. Estaba entregada a la ciudad de Santiago, y luego a la ciudad de San Antonio, y luego a la ciudad de Copiapó. Estaba entregada, no había cómo parar esto. Quien cree que esta cuestión se paraba sacando a los regimientos es una ilusión. Habrían muerto 400 personas, hubiera caído el gobierno y no se hubiera arreglado nada, ¿ya? Entonces, eso, para ponerlo una, era tal el desmadre que había que era imposible manejarlo. Imposible. ¿Pero por qué? Porque nosotros no hicimos la pega de detectar a tiempo, como hacen los europeos, como hacen los gringos, estos focos de insurrección organizada, estos focos de anarquismo, este control de la izquierda violenta en los liceos, que fueron claves en las evasiones masivas y la destrucción del metro, los estudiantes anarquistas. No hicimos nada de eso, no tenemos infiltrado ningún movimiento de barra, no tenemos infiltrado ningún movimiento anarquista, o si hay, no se sabe, pero muy poco. Ese es el problema, ¿me entiendes tú, no? Entonces, el pasto seco no solamente tiene que ver con las condiciones de iniquidad que existen en todas las sociedades capitalistas, y en Chile también existen, sino que con la ausencia de una estrategia para prever, anular estas amenazas a tiempo. Y ahí estamos al debe todavía. Nuestro cuerpo carabinero es un cuerpo reducido respecto a lo que había al 2019, reducido, menos motivado, con más cortapisas para operar, y no hemos tomado ninguna medida de fondo para hacernos cargo de estos problemas. Te lo digo por las barras bravas, que son un ejército de al menos 7.000 personas que están activas, organizadas, en piños, y que ante la celebración de un hincha muerto, que es el NECO, disparan a comisarías todos los años. Y no hemos hecho nada para desactivar esa amenaza. ¿Me explico lo que quiero decir o no? No hemos tomado en serio el tema de la migración y los carteles de crimen organizado, salvo lo que han hecho algunos fiscales héroes como el de Tarapacá o Barros con la ECO. Son casos puntuales, pero el Estado no está a la altura de hacerse cargo de esta amenaza, Rocío. Entonces, Iván, sí. Déjame mostrarte algo a propósito de eso, de lo que acabas de decir. El resultado es que durante nuestro gobierno ha habido un descenso de 48% en la migración irregular. Eso es mentira.
Eso es falso. Se lo demostró Álvaro del Olio con los ingresos irregulares del gobierno del presidente Piñera y el gobierno de él. O sea, él tuvo 200.000 ingresos irregulares versus 100.000 en Piñera. Se duplicaron en su gobierno. Eso es una noticia falsa, que fue mentira. Yo oí, no sé si oíste en una columna de Cancino que sacó ayer respecto de las mentiras, decía que era una cifra récord, o sea, la de... ¿Ah? Ahora, a ver, mira, voy a ser indulgente con Boric. Si él quisiera hacerlo, mejor, no me gusta ser indulgente con... Pensemos en el próximo gobierno. Quien quiera que asuma, ¿qué capacidad tiene operativa de hacerse cargo de este problema? ¿De devolver a las personas ilegales o de cerrar la frontera físicamente? Cero. ¿Cuáles son los planes, por tanto, que se están haciendo? Salvo Kast, que tiene este escudo fronterizo, que es un enunciado, un esbozo, cero. Entonces, cuando tú tienes que hay 300.000 ilegales, perdón, son 300.000 si no me equivoco. De los 2 millones son 300.000, ¿ya? Que tienes que de alguna manera manejar y no tiene ninguna estrategia. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Y ponte que el 10% sean delincuentes, de esos ilegales. Son 30.000, que es el cálculo que nosotros tenemos. 30.000. La fuerza delictual que tienen los grupos de crimen organizado o de bandas internacionales que están en Chile operando. 30.000. Es casi como el cuerpo que... Lo que decía Cancino es que había elegido una cifra en el fondo de comparativa consigo mismo. Claro que sí. O sea que, lo mismo hizo con la deuda pública, porque con la deuda pública, nosotros tenemos el récord de deuda pública respecto al PIB, pero él la baja en la tasa respecto a otros gobiernos, pero la sube más que nunca en la historia. Y además la baja en la tasa robándose en los fondos soberanos, sacándole la pata a Corfo, ¿me entiendes? Los pellizcazos, los manotazos de Marcel hacen que la pendiente de la tasa baje. Pero igual el gobierno con la mayor deuda pública de la historia. ¿Me entiendes, no? También es una cocina. Yo creo que eso viene de la mano de Tironi. De hecho, en este discurso la mano de Tironi se nota al tiro. ¿Sabes dónde la noté? Cuando dice que el litio es el futuro sueldo de Chile. Eso es Tironi. Y este cocino de datos, en el fondo, es que este tipo, que es muy hábil, Boric, porque, ojo, acá vimos un socialdemócrata, y lo vamos a ver después hablando como Elwin, para allá va, ¿me entiendes o no? Entonces... ¿Te fijaste que hizo como una autocrítica, después de, además en el lapso, en un párrafo completo, habla del estallido, de que esto era legítimo. Después dice que la derecha se equivoca cuando lo llama estallido delictual. Después dice que la izquierda se equivocó cuando renegó de todo el pasado. Era una cosa, mira, pero era como repartiendo flores para todos los lados. Y ahí dice, no todo estaba bien, no todo estaba mal. Solo que se equivoca, le faltó hablar en primera persona, digamos, y hacer la autocrítica por último en primera persona y hacer Pero él es así. En el fondo él se da cuenta con el rechazo, que su proyecto político revolucionario, que él nunca yo creo que creyó mucho en eso, porque la cuna influye, su padre era un destacado moquete cristiano en Punta Arenas, por lo tanto él es de sed, de fondo, de corazón, su madre también, muy católica, entonces no creo que él sea un revolucionario izquierdista radical, nunca lo fue, pero se da gustos revolucionarios, que acá fueron el aborto, Israel, y un par de cosas más, miren. Pero ahí lo que es impresionante es que su barra brava le compra eso. No importa eso. Y yo creo que finalmente la razón es económica. Es que nunca han estado mejor, más dulce en cuanto a lucas que ahora. Pero están muy dulces. Por lo tanto van a estar muy enojados cuando salgan. Eso es lo que a mí me preocupa, de verdad. Ya, pero Iván, tomando eso y lo que había hablado sobre el cambio cultural, yo creo que es súper frágil. Creo que el cambio puede ser de valoración temporal y que no existe un cambio cultural profundo, que las ideas sobre la desigualdad social y todo este discurso que prendió, como dices tú, en el pasto seco, con los malestares que existen, que han existido siempre y que van a seguir existiendo, porque siempre aspiramos, y es propio de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Siempre aspiramos a estar mejor, pero que ese cambio cultural
en realidad no es tal. O sea, yo creo que hoy día, yo creo que no. O sea, lo que hemos visto en estos 4 años, nosotros hemos visto que ese discurso de los ricos contra los pobres, de los indígenas oprimidos en contra de los chilenos opresores, ese discurso yo por lo menos, Iván, lo veo transversalmente, incluido en las personas que deberían defender que esta cuestión es una falacia, ¿cachai? Y que son súper malas ideas las socialistas, y no estoy hablando de la extrema izquierda, estoy hablando de la idea, incluida la democracia cristiana, que no sacan a los países ni de la pobreza, ni de la decadencia, porque no respetan ni fomentan la responsabilidad individual y no respetan nada. Entonces yo creo que ese cambio cultural creo que no es tal, creo que hay una fragilidad total. Voy a pensar, como tú me invitas a pensar, en qué va a pasar cuando estos dementes estén en la oposición, y creo que van a seguir, ya les resultó una vez. Sí, el punto es cómo va a estar la piscina. Cuando tú pones el dedito en el agua, o en el pasto seco. Tú me estás contestando sobre la piscina, y me acabas de decir que hay 30.000 personas. Sí, pero eso no es la mayoría cultural del país. Déjame explicarte esto. Cuando uno ve la encuesta de Mayor, quería citar a Mayor, que hace varias preguntas claves, pero la más importante es, ¿usted cree de qué depende el progreso de un país? ¿De que los ricos opriman a los pobres o del esfuerzo individual? Y gana el esfuerzo individual. Y eso gana hace mucho rato, ¿me entiendes? Entonces Chile es un país capitalista desde el punto de vista cultural, pero tiene un problema, ¿cierto?, que en este caso se vio el 18 de octubre, de descontrol de las sensibilidades gigantesco, ¿ya? Y eso, cuando coincide con el clima cultural, que es lo que ocurrió cuando el país deja de crecer, y esto lo ha explicado Peña, lo han explicado todos los tipos serios, cuando el país deja de crecer, las expectativas se frustran y la gente se molesta. Y ese malestar, comillas, que es un malestar material, como lo dice Mayor también, es capitalista, no es de justicia social. Se desata, ¿me entiendes o no? Claro, pero el punto cultural, Iván, que estoy haciendo, es que te vendieron la ficha de que el problema era el capitalismo. Y cuando dejamos de crecer, principalmente en esta década perdida, a propósito de la reforma tributaria, educacional y algunas otras de la presidenta Bachelet, entonces la gente piensa, estoy en el cambio cultural del que tú hablas, la gente piensa que es producto, y le decimos todo el día, oposición incluida, no todos los que somos parte de la oposición, pero una buena parte, te dice que el reparto es fantástico, po, Iván, y esas no son ideas del capitalismo, ¿cachai? O sea, el error es que se regula y se va matando y se va socavando justamente el sistema de libre mercado. Y nadie defiende esa idea. Entonces, la gente cree que, bueno, ya, mérito ahora, porque ¿qué voy a esperar de Boric, digamos? Pero yo creo que el pasto seco está ahí perfecto y que el cambio cultural no está arraigado en las personas, para nada. Al revés, si hemos contribuido a que Oye, Iván, también en materia, este es otro tema también muy tuyo, en materia de cifras, habló también de la baja de la cifra de asesinato. Esa fue otra verdad, entre comillas, que discutió Francisco Cancino, nuestro director de estudio de FNM, en su columna de ayer. Él hace esta es la peor falacia, bueno, tiene varias, porque dice que venía enfrentando desde el 2021 una tendencia al alza en los homicidios. La verdad es que en el 2021 había 4,5 homicidios cada 100.000 habitantes, que es la forma de analizar. Y en su gobierno esto salta a 6,7 en su pic. Baja 6,2 y con la población del censo corregida sube a 6,5 nuevo. Entonces, en su gobierno se reporta la cifra de homicidios más alta de la historia, en términos absolutos y en términos relativos corregidos por habitante. Ah, mira, ahí está Cancino, apareció la mano negra. Ahí está. Yo veo un cursor nomás, ¿no? No, está mostrando el gráfico. El graph. Sí. Ya, mira. 2021 el presidente Piñera, ¿te fijas? 4,6. El 2017, que es el censo, 4,4. ¿Te fijas que hay un pic que tiene que ver con la crisis migratoria, crisis de estallido? Ya, después cae. Y con él
sube a 6,7. Esa cifra es inédita en la historia. Nunca hemos tenido tantos homicidios como con él. Con él. Ahora, yo no creo que sea culpa de él, ¿me entiende? ¿En qué sentido? Que esta cosa venía mal y 47, Carabineros... 47%. Él lo debilita. Pero luego, te fijas, cuando tú corriges con la cifra del censo se ve que va a 6,7, 6,3 y vuelve a 6,5. O sea, él miente en dos cosas. Primero, la tendencia sube con él. Había bajado con el presidente Piñera de 5,7 a 4,6. Sube con él y con él se registra y no se ha revertido esa tendencia. Ese es el tema grave. Ahora, ¿por qué los homicidios son tan graves? Porque todos los expertos dicen que el homicidio es la punta de lanza de todos los otros análisis, de todos los otros delitos. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo un reporte de robos, porque ya nos aburrimos los homicidios. Los robos se dispararon a tasas de 2 dígitos en varias comunas del Gran Santiago. Robos con violencia, de 2 dígitos. Y en barrios, crecimientos de 50, 70% en el periodo de Boric. Y eso es lo que explica por qué culturalmente, Rocío, el discurso del malestar del pueblo oprimido no hace sentido. Primero porque hay un bienestar material de las personas muy relevante que tiene un revival gracias a los retiros, que fueron muy importantes para mantener el capitalismo activo, que aunque suele paradojal, porque hubo mucha inyección de plata que se tradujo en bienestar material, en particular autos, ampliaciones de casas, que fueron muy relevantes, y mucho consumo. Y esa plata se acabó. Y ahora estamos en una fase crítica, que si no volvemos a crecer, si la economía no repunta, sin plata de retiro vamos a tener otro malestar social derivado de expectativas capitalistas frustradas. Eso lo dice Mayol, eso lo dice Carlos Peña, eso lo dice Joaquín Brunner, que es distinto a lo que dice Mayol 1, porque este es el Mayol nuevo, Mayol, no sé cómo decirlo, 2.0. Mayol 1.0 decía que había un malestar con el modelo. ¿Te acuerdas? El derrumbe del modelo. En realidad, el modelo no se ha derrumbado. El modelo está tan vigente que las expectativas que generó el modelo, que son expectativas capitalistas, han hecho que las personas se sientan frustradas de no alcanzar. Ese es el kit del asunto, y ese es Bachelet, la madre del cordero, que como dice mi amigo Marcelo Ruiz, igual que una avispa puso sus huevos en la presa. Sus huevos son los chicos del Frente Amplio. Porque ella dijo, mis padres o mis pares, que son la Concertación, son unos vendidos, y mis verdaderos revolucionarios son mis hijos del Frente Amplio, que yo los cobijo y los meto como huevos de avispa en el Estado. Para que crezcan, pues soy la avispa, se coman parte de su presa y vuelen después de ser larvas. Eso es lo que ha pasado acá. Entonces la pregunta es, 1, ¿cómo volvemos a crecer para que las expectativas no se vuelvan a frustrar? 2, ¿cómo reforzamos la seguridad para anticipar las amenazas que hoy día son mucho más graves que las que teníamos en el 2019? Esos son los 2 desafíos que tiene el próximo gobierno. Y yo creo, sinceramente, que hay una parte de la derecha que está con la tesis del malestar, que tiene que ver con su raíz católica, culposa, Diego Portales Chalper, todo ese mundo, digamos, culposo, Pablo Ortús, todo ese mundo católico culposo está haciendo un gran daño. Recomiendo todo esto, la gran columna de Hugo Eduardo Herrera en El Mostrador, dirigida a Bópoli. Es una maravilla, es una joya. ¿Cómo se llama la columna? Te lo voy a decir al tiro. Los hijos del padre, no la leí. ¿Esa? ¿Era de él? Yo no sé si podemos leer párrafos acá. Léela. Yo no la he leído. Vi que la mandaron, alguien la mandó por el grupo, pero no la leí. Yo creo que de lo que yo he leído, yo tengo mi sentimiento encontrado con Eduardo Herrera. Pero ¿Se llama Hugo Eduardo o tú le pusiste así por Eduardo? Ahora, entre tus tendencias a bautizar a la gente con nombre que no tiene? No, se llama Hugo Eduardo Herrera, ahora se llama Hugo Herrera, pero tiene 2 méritos Hugo Herrera. No voy a hablar de sus defectos ahora porque me gustó tanto su columna. Primer mérito es que es leal. Siempre apoyaba a Mario Desbordes, siempre. Cuando Mario estaba en el suelo, lo apoyaba, y ahora que es alcalde también lo apoyaba. Siempre. Y siempre, además, ha criticado esta derecha económica. Déjame leerte un párrafo. Léete un párrafo, a ver si nos reímos. Le ocurre a Hernán Larraín, hijo, teniendo todas las oportunidades educativas, no pudo ir a derecho a la UC, donde su padre estudió. Fue dirigente estudiantil y por mucho tiempo un delfín del rector Vial, su padre.
Hernán Hijo tampoco tuvo luces artísticas como su hermano. Terminó como un discreto alumno de una discreta universidad privada. Ahora último se animó a escribir un endeble libro en el que pretende articular sus balbuceantes nociones de liberalismo. No hay una reactualización del centenario acervo liberal, ni una discusión en forma con las corrientes alternativas, el marxismo, el neomarxismo, etc., sino apenas versiones desgreñadas de sus críticas al, comillas, populismo o a la dictadura, otro gesto contra el padre. Probablemente el texto quedará para recuerdo suyo o de sus parientes. Ese es uno. Luego le dedica otra a Felipe Cas. El complejo del padre ronda a Felipe Cas, otro hijo de alguien que lo sobrepasa con creces, en este caso de Miguel, el impulsor del inmenso programa de políticas sociales de Pinochet. Felipe Cas fue quien tuvo la repentina idea de ir a estudiar a Karl Marx a Cuba. Podrían haberle advertido que Marx lo estudia de verdad en las universidades de Alemania, el Reino Unido o incluso Estados Unidos. Ahora el vástago Cas está dedicado a una extraña vida de farándula de la que aún no se logran definir sus contornos. Bueno, eso es parte, en fondo, de esta columna que realmente es una maravilla. También le dirige a Cruzcoque, que también es hijo de... No. ¿Cómo? No. Que no podéis meterle en ese saco a Luciano Cruzcoque. Otro hijo de es el actor amateur de teleserie Luciano Cruzcoque. Vástago, el destacado jurista e historiador de las ideas Carlos. Solo de lejos mira a su padre, por más que intente impostar un tono severo, que es verdad que habla así. Santa Cruz, el presidente de Bópoli, dudosamente requiere una mención, pues es más bien una especie de operador levantado por el ramillete de oligarcas para recuperar por interpósita persona el partido que fundaron y que Gloria Hood, osada mujer, se atrevió a arrebatarles con bases menos identitarias. La verdad es que esto importaría muy poco, salvo para roñosas páginas de una revista farándula televisiva como de los 90, que un conjunto como el de marras hubiese querido armar un partido político. Daría casi igual si se mira su escuálido resultado tras años y años de funcionamiento. Bueno, mira, es una cosa... Se interpretó. Me encantó, porque yo creo que le da el clavo respecto al tema de los hijos de que es verdad. No, total, es terrible, porque además esa oposición al padre está bien, pero a los 14 años. Bueno. Ya cuando a los 40 tú sigues en eso, ya está, quiere decir que estás mal. O sea, el proceso de individualización, de creación de identidad, por contraste, debería terminar como a los 18, yo creo, 17, a más tardar, ¿o no? Depende del subsidio que reciba. No sé, pero la cobertura que tiene Hernán Larraín y la cantidad de portadas que tiene, porque además en cada una de las portadas que le dan, que es una cosa impresionante, en cada una de las portadas que le dan, él está dando consejos. Sí. Aquí habló Salatrucha, que es una cosa inentendible. Hablábamos con la Rocío recién que era inexplicable, yo realmente no lo entiendo. No, es totalmente explicable. Yo quiero hablar un poco con la Rocío del tema económico y de las afirmaciones económicas de la salud de la macroeconomía chilena, de la formalidad del empleo, de la cantidad no sé, de la economía, de todas esas cosas que dijo que eran fantásticas también. Pero antes de eso, el tema corrupción llegó está hace rato rondándolo y bien de cerca. Pero a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Una, este aumento de fondo para esta organización ligada a su polola que se produjo el año pasado y el argumento que da el gobierno central de esto, que esto no tiene nada que ver con ellos porque esto le llegó a través de una municipalidad. Del gobernador, Mondaca. Dijeron que era de la municipalidad. Rigores y de municipalidad, de las dos cosas, sí. Sí, pero Mondaca salió a... Esto es tan burdo. Mondaca salió a decir que en fondo el club se lo merecía, porque Sportivo es un club efectivamente muy importante del Paraíso. Está fuera de discusión. El punto es que nadie explica por qué se lo merecía en tal proporción. Porque el aporte salta de 7 millones a 50 millones, cuando es polola. Entonces, esa correlación en la que... Hecho, ¿no? O sea, coincide temporalmente con él tenía una relación con ella. Directamente cuando él comienza su relación, que el año pasado, si no me equivoco, cuando termina con Irina,
ya no quiero entrar en esa diatriba, pero sí, la coincidencia temporal es perfecta, inexplicable, pero bueno, es como las fundaciones, pues, como Rego, que hoy día anda, o Rego, que se le perdieron 1.000 millones de pesos, porque le entregó a mano a su amigo, hermano, como le decía él, No, no es la amigo. reina. Hoy día fue al Consejo de Defensa del Estado a juntarse con el presidente del Consejo de Defensa del Estado para ver cómo recuperar la plata que él mismo entregó a su amigo. Y sale como muy enojado y muy motivado con recuperar cada peso. Es lo mismo, en el fondo. Claro, pero a mí me da risa, o sea, no me da risa, a mí me impresionan los periodistas, pero la otra vez vi un punto de prensa de, ay, qué atroz, se me olvidó el nombre, bueno, ya, una autoridad de gobierno, alta autoridad de gobierno, entonces lo empiezan a interpelar a propósito de este traspaso de fondos, y él responde que no, que esto es un organismo autónomo, la municipalidad, la gobernación, no tiene nada que ver con el gobierno central, y ustedes pregúntenle a ellos y punto. Ah, ya, punto, se acaban las preguntas. Y ahí queda el asunto. No todos. 7:50, no, pues no me refiero en ese punto de prensa, o sea, no, obviamente no incluyo a Tomás Mochati dentro de este grupo. Bueno, Pues. Tomás Mochati, porque lo vi con su bufanda, lo vi con una bufanda, con un chaquetón y una bufanda. Estaba como andino ese día. No, yo me imaginé a estos capos de la mafia siciliana, a don Vito Genovese, Sí. digamos, con esa, muy italiano, pero haciendo, la verdad es que la radio Bio Bio ha sido realmente una cosa fundamental. Pasar estos 3 años de pesadilla, y casi 4, pero lo que de la semana pasada, el comentario de la semana pasada del viernes con el tema de las licencias es que está espectacular. Además que fue una columna de principio a fin irónica. Sí. Y cuando él explota la ironía, yo encuentro que es absolutamente genial. O sea, y eso que no da para ser tan irónico, porque en realidad es grave el asunto, pero... Es gravísimo, pero también, bueno, mira, creo que la prensa ha tenido acá también culturalmente, la prensa de matinales se ha ido moldando. Ahora Neme está enojado, Julio César Rodríguez también, que antes eran muy, muy octubristas, por así decirlo. Pero creo que el símbolo del cambio cultural, Rocío, para demostrar que sí existe, que viene un gobierno de derecha, o conocer como quieras llamarlo, es que Baquedano vuelve por decisión de Boric, que es una cosa increíble, que le perdonen eso. ¿Por qué? O sea, primero le perdonaron que cerrara ese santuario pastabacero que tenían en la estación destruida. Lo cerró. Le importó una raja, lo cerró. Le puso cemento a todas esas cosas, el Jardín de la Resistencia. El Jardín de la Resistencia. No, ¿cómo se llama el museo de la... Espérate, ¿cómo se llamaba? El museo del... El museo el Jardín de la Resistencia era el vómito que dejó el octubrismo en el foso Baquedano. Que yo viví toda su transformación hasta terminar las cosas más bizarras e increíbles, como gente que tenía un huerto, que vendía plantas o que se alimentaba, una cosa, pero totalmente grotesca. Pero ese le puso cemento y lo desapareció. Directamente le hicieron mierda. Y ahora van a poner a Baquedano de vuelta. Es una cosa increíble que este gallo lo haga. Y por supuesto que no lo voy a felicitar por eso, pero es un zorro. Porque está preparando su regreso. Y cuando él regrese, que va a regresar a lo Elwin, va a tener a su barra brava, que también le pasó a Elwin, que no quiere votar por la derecha. Y van a estar con él. Y pueden ser mayoría de nuevo. Sí. Oye, y el tema de la cuñada. Bueno, a ver, todo este caso, licencia, Rocío está ahí muy callada. Todo el caso de licencia, quizá lo más grave es que demuestra que esto es totalmente estructural, completamente antiguo. La Dorothy Pérez hace notar que había un convenio antiguo, ¿no?, del año 2014, que data del 2014, entre la Suceso, o sea, la Superintendencia y la PDI, para revisar si había personas con licencia que salieran del país. O sea, si existía este convenio era porque había la presunción de que había gente que lo hacía, o sea, no era por casualidad, ¿no es cierto esto? Entonces, había antecedentes, había sospechas, se sabía qué pasaba, y este convenio parece que no servía para nada, no se usaba. Eso ha sido, desde mi punto de vista, quizás lo más grave, es saber que estaban los recursos, estaba el mecanismo, era una cuestión tan simple como hacer cruce de datos y no se había hecho.
Dorothy Pérez en el Congreso hace una presentación que es vergonzosa, o sea, cuando le hizo, oye, yo llamé a la dirección de presupuesto, imagínate, llamé a la dirección de presupuesto, a estos señores que administran la plata, los que asignan recursos, para decirles que tenían una señorita con 332 días de licencia, que ya es como insólito que te tengan que llamar para decirte que hay una señorita con 332 días de licencia, si esa cuestión la sabes tú, se supone, no te tienen que llamar para avisarte, pero bueno, te llaman para decirte que hay una señorita con 332 días de licencia, te dicen que la señorita está dando boletas, atendiendo gente mientras está con licencia, que además está subiendo cosas a sus redes sociales, cuestión que sabe la Contraloría, por tanto tiene que ser suficientemente pública como para que lo sepa la Contraloría, y la dirección de presupuesto no hace nada, y la Dorothy Pérez además le hace una lista de todas las instituciones a las cuales llamó para dar cuenta de situaciones como la de esta señorita, y que no hicieron nada. Y resulta que con esto llegamos a que en esta lista de estos grandísimos caras de raja tenemos, oye, a la hermana de Monsalve, una señora con 11 millones de pesos de sueldo, tenemos a un gerente del metro con sueldo de 20 millones, tenemos 250 médicos atendiendo. A la hermana y a la hija de Monsalve. ¿Qué a la dije? hermana y a la hija. Bueno, pero que la hija de Monsalve le dio una licencia al papá, y encuentro que está en otra categoría, porque ella puede haber pensado que su papá se sentía mal, no tengo idea, igual, no, pero es distinto que... También tiene licencia falsa. ¿Ah? Tuvo que renunciar al CEFAM. Ella tuvo que renunciar al CEFAM donde trabajaba por licencia falsa, la hija. Ah, por eso, ya, perfecto. Pero llegamos ahora a la cuñada. Entonces después, oye, hay una ley ahora tramitándose de extensión del postnatal. Por supuesto que el Frente Amplio presenta todas estas cuestiones de extensión del postnatal. La Daniela Chiccardini hace unos años presentando un postnatal de invierno especial, una extensión para postnatal de invierno, era para que, no sé, las que estaban terminando su postnatal en julio, por tanto que pudieran alargarlo 2 semanas porque venía un periodo complejo. Todas estas cuestiones que uno ve este tipo de prácticas de mujeres que piden postnatal extendido porque la guagua está súper enferma, pero se va de viaje con la guagua. Buenas caras de raja que después hacen que el resto de las mujeres, las que son decentes y tienen hijos, finalmente paguen el precio, porque nadie quiere contratar mujeres. ¿Quién va a querer contratar mujeres? Con esta cantidad de buenas caras de raja que se aprovechan de la situación y que son infinitas, no son pocas, no son la excepción, no son unas pocas, no, son muchas caras de raja, porque esa es la verdad. O sea, de verdad que si uno fuera abogado, ¿no es cierto?, casi recomendaría no contratar mujeres de repente. Son olímpicas. No, si no me pongo el cara. Oye, espérate, yo creo que esto de Baquedano que vuelve y qué sé yo, son puras cosas tácticas y que ni siquiera pensando en volver en 4 años más o en 5 años más, sino que esta cuestión es porque estamos en campaña nomás y van a perder sus pegas, entonces están tratando de sostener los muebles y hablarle a la máxima cantidad de gente posible fuera de su barra brava, ¿no? Así que lo veo como no lo veo como una derrota a su ideología para nada, es un movimiento táctico de, bueno, mintamos un poco más o hablemos lo que la gente quiere oír por un ratito, ¿te fijas? O sea, yo creo que si uno le pregunta a Boric con una piscola en la mano si es que Baquedano volvería o no, te diría, pero ni una posibilidad. Así que no le creo nada y es algo táctico y listo, y estamos en elecciones. Eso y respecto a lo que decís tú, Tere, pucha, en la introducción hablamos del estallido delictual. O sea, si tú como autoridad, como diputado, después como presidente, en que indultaste, diste pensiones de gracia, mentiste, tergiversaste la realidad, la historia, los datos no te interesan, etcétera, etcétera, etcétera. A mí como que la conclusión que me queda es que esta gente entró a servirse, po. Entonces, yo no me sorprende, o sea, te encuentro razón en que, pucha, el nivel de cararrajismo es impresionante, pero están todos, o sea, se espantan y dicen algo como, se espantan comunicacionalmente, ¿ah? Y tienen la minutita de los vamos a perseguir y vamos a que los sumar y que esto no puede ser y que es terrible y qué sé yo, pero desde el punto de vista también táctico, desde el punto de vista comunicacional. Porque aquí no es que no sabían que estaba el primo, la prima, la mamá, el papá, el cuñado, el hijo, la polola, la expolola, el amigo de chico del jardín, el amigo del colegio, el amigo del otro. O sea, están todos, Tere, todos. Y esta cuestión no va a parar acá, po. Entonces, son unos frescos, sí, pero hay una tolerancia gigante a
a estas cuestiones, o sea, meter a Pancho Vidal en TVN, meter a Grau en economía, meter a Marcel lo felicitaban, el ministro, el adulto, ¿qué adulto? Si no le ha chuntado a ni una dato de estimación de ingresos, nunca. Que se ha robado la plata de Corfo cambiando activos por plata para financiar gasto permanente. Una persona que se pitió más de la mitad del Fondo Económico de Estabilización Social, Fondo de Estabilización Económica y Social, perdón. Entonces, aquí esto no es casualidad. Los proyectos de ley que han metido en el Congreso y que han aprobado bajo el auspicio de la derecha son todos para menoscabar la economía si no les interesa, y esto es a propósito. Entonces, te dicen una cuestión, la pesca, ¿qué es lo que han hecho qué es lo que hicieron con la pesca? O sea, ustedes encuentran caras de raja que utilicen licencias médicas, que por lo demás en el mundo privado los trabajadores un abuso pero impresionante, ojalá que sepamos cifras, ¿no es cierto?, de lo que pasa ahí, del repo y de las licencias fraudulentas, que también hay otros que bien bailan, pero lo que hicieron con la pesca, Tere, fueron a mentir al Congreso las autoridades de gobierno, y aquí no ha pasado nada. Entonces, yo encuentro que está bien que nos sorprendamos y que nuestra capacidad de sorprendernos no disminuya, pero la verdad es que yo creo que aquí hay, y no estoy hablando de una teoría de la conspiración, no, estoy hablando de cuáles son las ideas que tienen, que siempre tuvieron, que dejaron plasmado en el programa de gobierno, que dejaron plasmadas en la propuesta constitucional que querían. Esas son las ideas que tienen. Y ahora que vuelve el general Baquedano, que honora a los mártires de Carabineros, esa cuestión es un repliegue táctico nomás. Lo hemos visto siempre. ¿Te fijáis en estos aspirantes a guerrilleros de pacotilla? Oye, entonces, yo no les creo nada. No, nada. Oye, lo que tú dices de las licencias médicas a propósito, porque efectivamente yo creo que esto es una cuestión cultural, es profunda, los funcionarios públicos, los operadores políticos son ya los cara de raja máximo, es verdad, pero en el mundo privado esto también pasa. Yo el otro día creo que lo comentaba en una columna, o sea, yo tengo personas que a mí me han dicho, oye, el médico tal te opera los párpados, uno que está en la edad en que quiere operarse todo, el médico tanto oculista, cirujano plástico, te manda al oculista, entonces el oculista te dice lo que tú tenés que responder para acreditar que en el fondo es un problema de visión lo que tenés para operarte el párpado. Y lo mismo con la reducción mamaria, para que en el fondo acreditar que lo tuyo es un problema de espalda y en realidad no es estético, y no sé qué otro, y así hay toda clase de artilugios para pasar cirugías estéticas por la ISAPRE. Este tipo de cosas, estamos hablando de personas, mujeres en general, de élite, se llama robo, y es una costumbre. Después, el tema de las licencias médicas, la misma cuestión, la extensión de licencias médicas. Si fuera por salud, o sea, nosotros tenemos un récord de problemas de salud mental en Chile. O sea, tenemos una epidemia de salud mental en Chile si es que vemos el porcentaje de licencias. Un 30% de las licencias en Chile son por salud mental. O sea, esto literal es una epidemia. O sea, en la época del COVID había más licencias por salud mental que por COVID. Pero es raro porque no hay tanto suicidio, por ejemplo. Entonces, como que no calza la cuestión, ¿cachai? Como que un país que tiene esos niveles de problemas de salud mental es raro que no vaya asociado a otros índices también relacionados con eso. Entonces, bueno, unas caras de raja. Somos poco honestos y estamos siendo cada día más deshonestos. Y se ha metido esto en nuestra cultura, tanto en el mundo privado como en el mundo público. Yo creo que esto hay que ojalá que doña Dorothy nos ayude a crear conciencia en este sentido. Y hay que insistir en que esto hay que llevarlo al mundo privado, no solamente al mundo público. Porque es re fácil apuntar contra los políticos, con no sé qué, pero tenemos este payasín arriba porque lo elegimos. O sea, lo eligieron, en realidad no me voy a hacer cargo, no me voy a hacer responsable de eso, pero porque lo eligieron y ganó bien, con una buena porcentaje de votos. Bueno, a un imbécil que hablaba de mearse en el casco, ¿cómo se llama? Mear en un casco militar, que celebraba una polera no sé qué, que había estado jugando al guerrillero, enfrentándose a unos militares en la calle, a un imbécil, a un estúpido. ¿Cómo llegó ese personaje al poder? Llega ganando y ganando bien, con millones de votos, un imbécil. Yo me tengo que salir porque la verdad que esto
Teresa, mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que no es forma de tratar al presidente de la República. Ya. Pero tienes que, quiero decir dos cosas. Primero, esto parece lo que ustedes están relatando es tenebroso, es fatal, pero yo quiero ver el lado medio lleno de que existe Dorothy. Dorothy apareció, Sí. se mandó a guardar todos estos huevones, detectó estos 25.000 frescos, que generan un perjuicio de 300 millones de dólares, pero todos los años se pierden entre 400 y 500 millones de dólares en el robo de Transantiago, todos los años. Y eso lo han amparado todos los gobiernos, ¿ya? Y eso nos cuesta la evasión en Transantiago, ¿ya? Entonces Oye, la mejor solución... Sí. Oye, Dorothy tiene un cuarto del presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura. Claro que sí. Claro, Ministerio de lo que hace cualquier presidente que viene es transformar a Dorothy en una gran hermana, porque la verdad es que eso es lo que se requiere. Y ella se ha comportado como una gran hermana y se ha mandado a guardar a todos, partiendo por el impresentable que tenía antes de Bermúdez. Pero yo no creo que Chile sea un pueblo de bárbaros como ustedes lo describen, donde la más enorme mayoría de la gente es una fresca raja, porque eso están diciendo ustedes. No he dicho que la mayoría, pero que esta cuestión se ha ido metiendo en la cultura y que hay mucho cara raja, mucho, y que esto se ha masificado y que está siendo muy frecuente, sí. Y la cultura de la licencia, y voy a tirar licencia, y la cultura ahora de... viene una oportunidad de que viene otra coalición. Y de pedir indemnización cuando no te corresponde, y de ir donde el jefe a quejarse porque no sé qué, y que, que me escribieron a tal hora y ya no era mi jornada laboral y no sé qué, y actuar como pendejo, cuando en realidad eres adulto y pensar que pero eso se resuelve con, mira, Teresa, son tus tutores, tus apoderados, cuando no, en fin, no, yo creo que hay un problema severo cultural, severo. No, lo que pasa es que todo lo que tú has descrito son prácticas que, desde el punto de vista de la lógica de los derechos, donde debíamos tener una constitución con un Estado social y democrático de derecho, que fue refrendada después por Diego Portales Charpen y Bernardo Higgins, ¿cómo se llama? Guillermo Higgins Riquelme, la Ramírez, es, en el fondo, yo lo sentí sobre la ley Karin. La ley Karin es eso. Te miran feo, licencia, despido, abuso, ¿me entiendes? Ahora, eso funciona cuando hay plata, ¿me entiendes o no? Cuando no hay plata, no puede haber licencia por salud mental porque no hay empleo primero. Porque afortunadamente en Chile, ¿cierto? La masa laboral que trabaja en el Estado todavía es chica en relación a Argentina, que llegó a ser 1/3 en Argentina. En nuestro caso son, si no me equivoco, 800 sobre 7 millones, menos de un 10%, un poquito más, menos de un 10%, es como un 7%. En Argentina llegó a un 30%. Ahora nosotros vamos para allá. Por eso que el próximo presidente o presidenta tiene una función muy importante. Tiene que evitar que culturalmente el país se desfonde creando un estado de bienestar progre, woke, que ampara leyes Karim de todo tipo y donde le saca la plata a los contribuyentes para pagar estos abusos. Eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Ahora, culturalmente tiene el favor. Bueno, oportunidad de hacer una limpieza esta y de ver realmente a cuánta gente se necesita. Porque cuánta de esta gente es innecesaria realmente. Tú de repente veis las descripciones de los cargos y te prometo que da risa. Encargado de supervisar y coordinar labores de coordinación y de, no sé, ¿qué hacía la cuñada del presidente a propósito? La señorita que estaba con la guagua enferma y de viaje. El periodista de la SECOM con el presidente Piñera llegó. ¿Qué? Sí, a ver, ella estaba antes que Boric. No digo que sea que llegó por culpa de Boric, pero digo que estaba ahí la señorita y tiró una licencia, como se dice, estando supuestamente con la guagua enferma, y la guagua estaba tan enferma que pudo viajar. No, a ver, yo no estoy... La guagua tiene recursos y viajamos. Esta cuestión de que hubiera sala de parto, Iván, una sala acondicionada por si la señorita se le ocurría parir. ¿Qué mujer normal va con una sala de parto? Esa es la señora del presidente. No, es la polola. Es la polola temporal, no es la señora. Bueno, a ver, creo que no está bien. Ahí está. Esposa de Simón Boric, hermano del presidente, funcionaria pública desde 2020. La contrató la Segre Bob.
sueldo bruto, 4 millones de pesos. Además tiene unos sueldos acá que es muy extraño estos sueldos. Están siempre muy por sobre mercado. Monitoreo de prensa para redacción de informe de minuta. Bueno, 4 millones de pesos. Monitoreo de prensa para redacción de informe de minuta. ¿Dónde? Explícame, ¿en qué empresa de este país tú ganas 4 millones de pesos para monitoreo de prensa para redacción de informe de minutas? Me da lo mismo si lo paga Piñera o lo paga... ¿Ah? A ver, pero es que este tema yo trataría de ponerlo en qué sentido. Tenemos una gran cantidad de gente que ingresó al gobierno en esta administración, que ingresó al Estado, que son, en el fondo, la barra brava del presidente, que son generalmente jóvenes, tipo Ley Karin, así que ganan 4 palos, ganan en palos, en varios palos, ¿ya? Y que tienen red y que además pegaban recortes por las fundaciones. Todo ese mundo, ojo, es muy fiel y muy organizado. Nunca lo tuvo la derecha. La derecha no tiene nada parecido a eso. Y ahí, bueno, no les obliga, hay que destacar una columna de Pablo Ortúzar, que la Teresa lo bautizó como el profeta del Cacotamín, donde dice efectivamente que este ejército de jóvenes, que son treintañeros, 40, van a ser incondicionales siempre con vos. Y son muchos, son miles, ¿ya? Y van a estar siempre ahí sin necesario quemar y saquear, y van a estar ahí. Y van a hacer, al próximo presidente le van a hacer la vida imposible, ¿ya? El punto, Teresa, es cómo tú haces estos cambios con aplicabilidad, que es lo mismo que los migrantes. ¿Cómo vas a sacar 300.000 migrantes irregulares? No podéis sacarlo. Ya, ¿cómo Entonces, se hace? ¿cómo las cosas, Teresa? Lo que hablábamos en otro programa con Cancino, ¿cómo vas a lograr que ocurran las cosas? ¿Cómo vas a reducir la lista de espera? Ya, ¿cómo se hace eso? Yo estoy de acuerdo que tú hoy día empezáis sumario y te paralizan el Estado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esa es la gracia, eso es lo que uno esperaría que estén los gobiernos, los equipos de gobierno que quieren entrar a gobernar. Mira, esto es una vergüenza. De hecho, ya se descubrió. Ya se descubrió, hay que darle el mérito a Dorothy. Lo de la Junji es una vergüenza porque la Junji atiende a los jardines infantiles, que son de los sectores más postergados, generalmente son los jardines infantiles pobres o sectores populares, y lo mismo que Integra. Pero tú podrías agarrar esas dos fundaciones, entregar un voucher y que las demás contraten directamente a jardines privados. Y listo, se acabó. Eso es el próximo presidente. Oye, Iván, esto es con Rocío, yo no sé, tú a lo mejor sabís, pero esto, yo me imagino que lo que dice ella es que lo hizo con cruce de datos, o sea, esto, que un Excel, ¿cuál es el...? No. ¿Cómo lo hacen? Esto lo que hace ella es que agarra una base de datos con un manejador de base de datos, que no es un Excel, Stat, otro software, y cruza con root, la información de Policía Internacional, cruza con la licencia. Pero no es un programa... no necesitó a Elon Musk para hacerlo. Sí, no, esto lo hace cualquier estadístico con un programa simple, pero un programa de lectura de base de datos. Ese cruce que hizo Dorothy, como muy descata Mochati, lo puede haber hecho este gobierno. De hecho, la impresentable de la superintendente dijo, estábamos en eso, estaban haciendo el cruce. No, se requiere que Dorothy, pero ¿por qué lo hace Dorothy? Dorothy lo hace porque tiene autonomía, porque la otra está puesta, creo que en la hermana Monsalve, no sé quién, la Suceso, esa es una operadora política. Entonces no va a irse en contra de sus amigues, de la NEF, no, tiene que venir Dorothy de afuera, y por eso es que la Contraloría tiene que ser fuerte como una gran hermana para que lo pueda hacer. Dorothy se demoraron no sé cuánto tiempo en nombrar, ¿cómo se llama? Oficializar su cargo, no sé cómo se dice técnicamente, Rocío. Nominarla. Sí, en designarla, tuvieron más de un año que estuvo subrogando. Claro, tuvo subrogante, me imagino que tendría menos atribuciones en esa posición. Mira, yo creo que Dorothy es una persona que tiene coraje y valentía para hacer lo que tenía que hacer y lo que todos esperábamos que hiciera como Contralora, porque la autonomía de la Contraloría General de la República no hace que se cruce información y que se haga lo que se tiene que hacer. Y una muestra clara de eso es Bermúdez, que no cruzó nada ni hizo nada. Otra muestra clara de eso es la Fiscalía o el Ministerio Público, que también es un órgano autónomo, regulado o reconocido a nivel constitucional, en que tú veis que al primer pataleo del Partido Comunista, se cambia el fiscal que está investigando la corrupción de las fundaciones de estos muchachos. Entonces,
Yo creo que la autonomía no es la... por supuesto que no estoy diciendo Ayuda. que no sean autónomas, por supuesto que ayuda, pero yo creo que en Dorothy la virtud es que ella tuvo o ha tenido coraje. O sea, los informes o los resúmenes estos de información circularizada, como el de las licencias que acaba de mostrar la Tere, que ha causado tanta conmoción o tanto escándalo, es uno, pero hay varios otros. El de los médicos, ¿no es cierto? Los 250 doctores que también en casi una red de corrupción, es otro informe y van a venir más. Entonces, yo sabéis que creo que si la gente hiciera lo que tiene que hacer, otro gallo nos cantaría. Y yo tengo perdón, no estoy siendo pesimista, estoy siendo realista, pero yo tengo poca esperanza de que un gobierno como el de Matei vaya a hacer algo. No, pero por ningún motivo. O sea, por eso, nada. El caso de los médicos es bien elocuente también, porque tú dices, son 250 señores que obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas de selección universitaria, ¿no es cierto? Tú para entrar a medicina tenías eso, que estudiaron una de las carreras que tiene mejores remuneraciones de nuestro país. Llegan al servicio, entre comillas, pública, que hoy día debiera cambiarse de nombre, no se debiera hablar así, ¿no? Porque en realidad es un trabajo como cualquier otro, no sé por qué tiene este nombre, porque no veo por qué ahí se llama servicio público y no lo sería en un hospital privado. Pero bueno, llegan al servicio público, tienen eso, posición preferente, están en primera fila viendo ahí el dolor de las personas, uno no lo ve, ¿no es cierto? Uno como la vieja cuica que es yo, por lo menos, no sé, no ve, no está viendo la sala de espera, no ve la lista de espera de las personas, no está viendo el sufrimiento de la gente todos los días, a cada hora. Estos señores sí, estos señores ven la precariedad de los hospitales, ven la precariedad, la gente que no puede atenderse, que lo ven, lo viven. Ese mismo señor que ve esto, que vive esto, es el señor que tira una licencia y se va en paralelo, recibe en el banco su sueldo, sabe que sale de ahí esa plata y en paralelo está atendiendo esa cuestión, teniendo todas las posibilidades del mundo de decir, ¿sabéis que yo no atiendo en el sistema público? Listo, pongo mi consulta privada y no me hago cargo de este asunto. Tere, este nivel de anomia es muy claro, pero entremos al servicio público a servirnos, a abusar. Ni siquiera... No, por favor, perdón. ¿Ah? Es que no sé, esto se parece, falta que salga la Agenda 2030, veo que salen cada en cualquier minuto la Agenda 2030. Pero Iván, 250 personas que entran al servicio público para tirar licencia para ir a atender parto, incluso en los propios establecimientos para los que trabajan. 25.000 funcionarios que se van de vacaciones. Vamos a poner esto en regla de 3. La gente que está fuera del sistema, los 25.000 funcionarios, tienes que calcularlo sobre 800.000. ¿Ya? Es como el 4-3%. Son delincuentes, pero estamos hablando de que no estamos hablando de Argentina, de los ñoquis que van a cobrar. Todavía no. Ahora, ¿qué es lo que uno esperaría? Por eso no estoy de acuerdo con ustedes que sean tan pesimistas. Lo que esperaría es que la Dorothy de la vida, que ojo, Dorothy no solo es valiente, sino que además no es comadre de nadie, porque el fiscal nacional es compadre de Elizalde. Claro. Ese es el problema. Elizalde. No es, ¿no? Entonces, el compadre Elizalde, que es un tipo más turbio que el petróleo, lo llama para pedirle quizás cualquier cosa. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿y por qué cayó Valencia ahí? Dorothy es una casualidad, y lo explica Muchati. No la quería confirmar el gobierno, pero no tenía nadie más, porque son tan pajeros que no buscaron a nadie, ¿entendí? Y no le hicieron la pega. Entonces, Dorothy es una cosa como de Dios, así, cae y hace. Valencia, en cambio, es más modulable, ¿me entiendes o no? Claro, claro. Ya. Entonces, lo que uno debería esperar es que el próximo presidente... ¿Perdón? Dale. No, que el próximo presidente o presidenta tome esas definiciones que son breaking points, que logran hacer cambios de tendencia, ¿me entiendes? Como despedir al funcionario, exponerlo, lo que ha hecho Dorothy. Ahora, si no ocurre eso, evidentemente la decadencia que estamos sufriendo va a seguir, pero yo daría la esperanza, porque lo contrario no tenemos salida, pobre. O sea, ¿qué vamos a hacer? El próximo gobierno va a ser de derecha o de centro derecha, no sé cómo se llama, ¿ya? Y ahí ese gobierno va a tener la responsabilidad de corregir el rumbo de estos 3 años, 4 años de desastre. Esa es la realidad. Y hay que tratar de lograr que eso ocurra, ¿o no? No, claro, lo que pasa es que si uno lo que ve difícil
es que en general todo esto está cueteado, po. O sea, ellos se encargan de alguna manera, a ver, trapos sucios hay en todas partes, pues si por algo llegan los que llegan, por algo tú tienes una seguidilla de fiscales nacionales que no hacen nada. Por algo costó 10 meses que designaran a la Dorothy, no por casualidad. Sí. Entonces, Sí. de pronto es una especie de milagro la Dorothy, no en el sentido que sea la única, seguramente hay mucha gente decente, si el punto es la dificultad de que esa persona llegue arriba. Los jueces de Arica, los fiscales de Arica que pusieron... Los fiscales de Arica. Bueno, los carabineros que todos los días salen a la pega, no todo, un porcentaje mayoritario. La gente que se levanta todos los días, los feriantes, los comerciantes. Es que eso es, Iván. Es el 50% de los santiaguinos que todavía pagan el Transantiago. Yo creo que la esperanza, de verdad, la gente que nos levantamos todos los días a trabajar, a sacarse la mugre y a pagarle la fiesta a estos dementes. O sea, yo no tengo esperanza en un gobierno de Matei. O sea, gobernando como la copia ordinaria, porque va a gobernar con las mismas ideas que no funcionan en ninguna parte, que no han funcionado acá, con este discurso acomplejado que ya le pasaron revista a usted, a toda esta gente que pulula alrededor, ella incluía, acomplejada, cobarde, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer ella? Si cuando es oposición lo que hace es aprobar la reforma de pensiones. O sea, ¿qué están dando a Matei como ganadora? No, por la encuesta, que la sitúan ahí. Está súper peleada. Porque sí, pero Iván ha dicho varias veces como hola presidenta, que se dice presidente, pero bueno, ya, la presidenta. La mayor, a la que yo más o menos le creo, estaba la Evelyn, 3 puntos más abajo estaba Kast, 3 puntos más abajo estaba Kaiser, o sea, estaba bastante peleada la cuestión. Bueno, Mayor... Los periodistas Mayor que se equivocó. Yo creo que eso es más difícil que mover una nube a mano, pero tiene que reconocer que se recontra equivocó. ¿Quién? Porque Kast era Mayor, dijo que Kast era un fenómeno que no existía, que yo no sé por qué. Bueno, y todas las encuestas, antes que la suya, mostraron que Kast iba subiendo y que Kaiser iba bajando, porque Mayor se enamoró de Kaiser y dijo que Kaiser va a dar la gran sorpresa. Y la verdad es que Kaiser se desinfló. ¿Por qué razón? No lo sé. Yo no tengo una explicación. Pero eso ha generado, estas encuestas, salieron 4 o 5 que mostraban una reacción muy, muy violenta del comando de Johannes respecto a esto, que acusó una gran conspiración donde estaban involucrados varias encuestadoras, varios medios y varias fundaciones además, para bajar a Johannes, ¿ya? Yo no creo que eso tenga ningún sustento, pero hay que decir que, como dice Teresa, la cosa está muy peleada entre la Evelyn y Kast. Esa es la pelea hoy día. Yo creo que es muy pronto, fíjate. No, yo también creo porque las encuestas son una foto del momento, ¿no es cierto? Y de la valoración, ya, perfecto. Pero la evidencia, o sea, armarte, de verdad a mí me sorprende que tenga más militantes el partido de Johannes en algunos meses que los partidos de Evelyn Matei, todos juntos, digamos, y que el partido de José Antonio Kast. Es muy meritorio. No estoy quitando mérito. Lo que estoy diciendo, Rocío, es que uno tiene que tratar de ser lo más frío y racional para mirar la evidencia. Sí, y la evidencia es que cuando tienes 5 encuestas distintas. Sí, y tienes un partido político armado con inscripción de militantes en unos pocos meses. Y esa evidencia yo no la puedo dejar de lado. Ese es el punto que estoy haciendo. No. Oye, yo no por eso creo que está súper peleado. Yo no creo que haya nada cerrado. Bueno, no hay nada cerrado. Convengamos eso. Lo mismo. Yo creo que el único punto es que no hay nada cerrado. Yo creo que... toque, quien llegue, que no va a ser de izquierda. Yo creo que eso tenemos claro que no va a ser de este gobierno. No va a ser la Carolina Toá, que representa, no sé, por la decadencia de este gobierno, ni va a ser la Janet Jara, que va, eso sí, subiendo, porque es comunista. Y no va a tener un presidente comunista en Chile nunca, porque es un extremo muy poco valorado. Iván, si a mí me hubierais preguntado el 2018, si un perfil o una persona ya con nombre y apellido, con esa biografía, con ese currículum, si tú el 2018 a mí me hubieras preguntado que el próximo presidente de la República era el señor Boric, yo te hubiera dicho que no. Te quiero recordar
Rocío, que lideraba la encuesta Jajó. ¿Te acuerdas de la dupla Jajó? ¿Mm? ¿O Jojá? Sí, Joaquín Jadwe. Esos sí, eran los frontrunners. Joaquín sí, Lavín, sí, disfrazada de Bernardo Gil con Pancho sí, Vidal, y exactamente. Como Jadwe estamos hablando ahora de la encuesta, ese es el punto que te estoy haciendo. Sí, pues Malandra. exacto. Ya. Y esos dos hueones, pero esas dos personas, ahora Joaquín está escribiendo libros del futuro y el otro está con arresto domiciliario. O sea, están Exactamente. fuera. Exacto. A 8 meses de la elección presidencial estaba, como bien dices tú, estaba Jadwe por la izquierda y estaba Lavín por la derecha. Boric estaba, no sé, ponte tú que penúltimo y Kast último. Entonces, hay harto movimiento y todavía, Bueno, faltan muchas mi cosas. punto- Creo que la Evelyn, una cosa que como que yo tengo la intuición que va a pasar, lo que sí creo que va a pasar, es que la Evelyn va a guatear así con todo. Eso sí creo que va a pasar. pero si para no tener problemas con nadie, yo no quiero tener problemas, Teresa, más con tu programa. O sea, yo no quiero tener problemas con nadie. Pero Digamos que va a ganar alguien de oposición. ¿Ah? ¿Ya? No digamos quién. No digamos que es A, ni B, ni C. Para que no se enoje nadie. Va a ser de oposición. Te lo digo por decirlo, no sé. Entonces, dado que eso... ¿Qué problema? Pero si tú puedes pensar lo que quieras y yo también. Yo no tengo... que me ataquen, porque la gente está muy, muy sensible. ¿Me entiendes? ¿No? Ay, Está muy sensible. No podemos Ya, ser... pero eso no. No Y eso ¿qué nosotros importa? no O podemos sea, si caer... uno se moviera por la sensibilidad de las personas o tuviera que esconder lo que uno opina porque alguien se pudiera ofender, entonces no podría haber aceptado esta invitación. Evidentemente. Nosotros en cada campaña, mira, en cada campaña electoral que viene, se pone la cuestión súper crispada y cada cosa que uno dice o deja de decir o no sé qué, pero nosotros no estamos para eso. Quería evitar no sé, bueno, si quieren entramos en esa discusión, yo no tengo ningún problema. Tranquilamente, Pero quería evitar... o sea, por favor, justamente, o sea, esta se llama Fundación Nuevamente, libre. Teresa, escúchame. No somos un partido político. Yo no soy peleador, yo estoy en otra parada ahora. Yo cambiemos todo. Después o antes de la cuenta pública, ¿cuándo cambiaste? Cambié después, antes de la cuenta pública. Ya. Estoy con un coach ahora, estoy en otra cosa, ¿me entiendes? No estoy leyendo mayor, ya estoy en otra cosa. Lo que quiero decir es lo siguiente. Dos cosas. Primero, va a venir un partido, va a gobernar la oposición. Y la oposición va a tener que hacer cambios de breaking point, tipo Dorothy, cambios tipo Dorothy. Lo que uno debiera esperar de una fundación o de cualquier instancia es que nosotros, como hacemos con Cancino, revisemos las propuestas, digamos, a ver, ¿esto cuadra o no cuadra? Y tratemos de empujar la discusión hacia la acción. Ese es nuestro rol, creo yo, modestamente. Muy importante rol, ¿me entiendes o no? Entonces, creo que la columna de Eduardo Herrera es muy relevante. ¿Por qué? Porque es un bombazo, si quieres, chiquitito, que anula una corriente que hoy día es muy influyente, efectivamente, en el comando de Evelyn, que creo que eso es un error, le ha hecho un enorme daño, que es el egopolismo, digamos, que es básicamente una mezcla entre Barrio Italia, de lo que hemos hablado tantas veces. Sí, pero estáis concentrando los problemas, los errores de esa candidata a presidente en lo que dijo Hugo Herrera, pero no. Yo me acuerdo hace unas poquitas semanas atrás y ahí Egópoli, como le decís tú, no tenía nada que ver con la fake primaria, y ahí estaba la fake primaria llamando a Chaguán, tírate de presidente, que tengo que salir en la tele, o sea, Iván... Mi contrapunto es que las encuestas son súper momentáneas y que puede pasar cualquier cosa. Yo no estoy tan segura que vayamos a tener un presidente de derecha o de pseudo derecha. No estoy tan segura. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que hay que ver qué es lo que se promueve y cuáles son las ideas como fuerza del programa de gobierno o de los programas de gobierno, quitándole el IVA también, quitándole el IVA, porque lo que nos prometió Boric no es lo que se hizo, lo que nos prometió Piñera tampoco, lo que probablemente nos va a prometer esta gente tampoco. Entonces, con mesura, con razonabilidad, hay que mirar también los programas de gobierno. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, dado eso, creo que esta conversación ha ido derivando que Boric efectivamente es un vendepomada y que hizo una cantidad enorme de mentiras, pero lo que queda
en concreto su gobierno, un aumento de la deuda, aumento de la informalidad en el empleo, aumento de la lista de espera, reducción de la inversión, aumento de los plazos de tramitación a 12 meses en promedio, por el CEA, que además quiere reforzarlo con el Consejo Monumento. Entonces tenemos claro hacia dónde va la mano de la izquierda. Entonces lo que debiéramos tener como contrapartida es una estrategia de desregulación a los Sturzenegger para ciertos servicios que son críticos, ¿cierto? Una estrategia de facilitar la inversión, de combate a la delincuencia integral desde el punto de vista carabineros, policía de investigaciones, fiscalía y también, digamos, lavado de dinero, todas esas entidades que sabemos que se tienen que organizar. Esa discusión es la que tenemos que dar, como desde la idea, ¿me entiendes o no? Claro, Entonces, perfecto. El punto es que pero, las ideas también se sustentan en evidencia, ¿cachai? Lo que a mí me pasa con la evidencia de los candidatos a presidente de derecha es que es muy mala, po. Entonces, lo que pongan en el programa versus lo que han hecho bueno, a ver, es contradictorio. ¿Qué están no, porque, a discutiendo? ver, No entiendo bien. no, yo No, los dos. no sé, yo estoy tratando de ver el vaso medio lleno en esta nueva óptica. Medio lleno o el vaso medio vacío de la Rocío. Tú decís, Sí, Rocío, que no tenía expectativa respecto a los candidatos de derecha. yo no Uno sé más que otro, po, obvio. bueno, a ver, Pero ¿en quién más que, o sea, a ver, concreta? La trayectoria y los actos, por tus obras, los conocerán, de Matei, ella va a gobernar probablemente con ideas socialistas, po. Ya, perfecto. Ya, listo, chao. José Antonio Kast, que por comprarse muy acomplejadamente, muy cobardemente, ideas de diálogo y de gobernabilidad de los hijos del padre, de los que estaba hablando Iván, hipotecó creo, esa es mi opinión, sus propias convicciones y sus propios principios para vendernos, además creyendo como si fuéramos idiotas, un Estado social y democrático de derecho, una paridad de salida, unos derechos colectivos indígenas. No, por favor, bueno, no, por favor. No. Lo que pasa es que, mira, nosotros tuvimos el rechazo, pero esa cosa del Estado Social Democrático, Heidelberg y toda la mierda, no sé qué cosa, es una huevada. Nunca se iba a aprobar nada, pero no porque fuera de derecha ni de izquierda, sino porque la gente estaba hasta las huevas de la pero mierda. mi punto, yo no estoy hablando de por qué se rechazó, yo estoy hablando de por qué nos trataron de convencer. Se equivocó. Vaya, por eso, yo digo, el programa de gobierno se tiene que sustentar también en lo que pasó, errores, equivocaciones. Bueno, pero vengamos que en el caso de él, yo tengo que decir, o sea, ese error respecto, o sea, ha sido más consistente en su trayectoria respecto a la idea. Que Matei, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que el errorcito no era ni más ni menos que en una constitución. ¿Cachai? No era un error así como, voy caminando, me equivoqué, me tropecé. ¿El problema de los abogados, Teresa? Tengo que decirlo, Rocío. Los abogados piensan que todo se resuelve con leyes y con constituciones. Resulta que no tenemos Estado de Derecho hoy día. Entonces, si hubiéramos tenido una constitución súper recontra liberal, no sé, o libertaria, como le gustaría a no sé quién, que no existe, tampoco hubiera pasado nada. Ni siquiera la que hay se respeta. Lo que dije al principio, yo me siento aludida porque soy abogado, pero lo que dije al principio es que todo se solucionaría si es que las personas hacen lo que tienen que hacer. Rocío, pero lo que está diciendo la Rocío es lo siguiente. La Rocío dice, existen 3 candidatos de derecha, hay una que más o menos uno sabe que va a gobernar con ideas socialistas, hay otro en el que perdí la confianza, dado que se dio en cuestiones que estimo relevantes. Tengo respecto de Kaiser, le doy el beneficio de la duda. Eso es más o menos el argumento, ¿no es cierto? Ese es la cuña. El argumento. Bueno, ¿Tú qué estás diciendo, Iván? ¿Cuál es tu punto? Yo no estoy de acuerdo con nada. Primero, yo creo que no va a gobernar la Evelyn con idea socialista. No creo que sea una mujer socialista. Ya, ¿tú crees que va a ganar la Evelyn? No sé quién va a ganar. Él no está de acuerdo con nada. Pero quedamos de acuerdo que no íbamos a casarnos en eso. No, quiero tu opinión. Ya. Segundo, creo que José Antonio Kast ha tenido una trayectoria muy consistente donde tiene un bache que es la Constitución. Donde estoy de acuerdo con eso, ha sido relativamente consistente y un bache, así que un valle al revés. Claro, y que es un bache. Y que Johannes tiene mucha energía
tiene un partido, pero tampoco veo como su programa muy claro, su idea de gobierno muy clara, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que está hoy día en carrera. Lo que yo quiero decir es que culturalmente el país se movió hacia ese lado, ¿ya? Por el tema del despelote, porque no quiere más despelote, no quiere más migración, no quiere más descontrolada, no quiere más asalto, no quiere más robo. También está esperanzado que ha venido un Bukele, que es el personaje más admirado, luego Milei, y Trump se fue al carajo porque está más loco que un canario. Un presidente libertario, Milei. Sí, pero Milei también está loco, pero ha tenido éxitos. Pero tampoco era un presidente loco. Yo no quiero un presidente que ande puteando a periodistas así y que se junte con el gordo Dan con una manga de demente en un programa 6 horas como Maduro, pero de derecha, ¿no? O sea, queremos un presidente normal. Yo te lo digo. He visto a Milei con el gordo Dan hablando yo, Milei, Iván, yo esa cuestión la encuentro totalmente irrelevante y superficial versus a la cantidad de personas que ha sacado hasta el momento de la pobreza, que es una cuestión mega concreta. Concreta. En Rosario, tú sabes bien la embarradita que existía. 100%. Y lo tienen controlado. Ya, pues entonces, por tus obras te conocerán. No, pero déjame terminar. Te estoy diciendo que ojalá no tuviéramos un presidente demente, pero Milei tiene una convicción que tampoco yo la veo en el caso de ninguno que esté acá. Pero mira, nosotros, ¿cuál es nuestro rol? No hacer eso. Iván, está como por el lado de las propuestas, como que tu factor decisivo es por el lado de las propuestas. ¿Por qué? Porque creo que lo que se requiere hoy día son un conjunto de propuestas relativamente factibles de implementar, ojalá, para desregular la economía y darle más seguridad al país. Eso es todo lo que estoy diciendo, que son los dos desafíos que tenemos, agilizar la economía y darle más seguridad al país. Porque si no hacemos eso, si la economía no despega, la gente se va a frustrar y como no tenemos una seguridad estable, si nos desbordamos con el estallido nos vamos a ir al recontra carajo. Ese es mi punto, ¿me entiendes o no? Entonces, mira, discutamos desregularización, que te encuentro, Iván, toda la razón. El equipo, de regular, te encuentro toda la razón. Sí. Pero ¿cómo yo voy a ser tan naif, tan ingenua de creer que Matei, que su gente, sus parlamentarios, ¿no es cierto?, la gente que la apoya, incluidos voceros, aprueba la ley Karin, que lo que hace es rigidizar el mercado laboral, aprueba la ley antihombre, aprueba el Ministerio de Seguridad, además diciendo que hay que una bandera de derecha porque fue Piñera el que ingresó el proyecto de ley. Entonces, a mí mi punto es la evidencia, ¿cachai? Ese es mi punto. ¿Por qué yo tengo que creer a lindas palabras en un programa si todo lo que han hecho, lo que han aprobado, son ideas socialistas? Eso es la desregularización. Claro, porque gente como Hernán Larraín Mate, en gobiernos como el de Piñera, por ejemplo, eran como más ornamentales, pero acá son preponderantes. Acá son vocero, la Paulina Núñez es vocera, pues, la que aprobó la paridad. Hay una cosa que no está, o sea, yo creo que la Evelyn Matei no debiera ser objeto de discusión, o sea, eso está para la primaria al frente. O sea, yo te puedo... Opino igual, ese es mi punto. Gracias, Tere. Estás de traductora hoy día. Puedo entender que alguien vote por Kast, pero no puedo entender que alguien vote por la Evelyn Matei. Eso no lo entiendo, si no me cae en la cabeza. Es más tolerante. Te lo he dicho otras veces. El punto es el siguiente. Pero si es que es lo que dice la Rocío, una señora que me aprueba esa reforma de pensiones, toda su gente, que te vota a favor de la ley Karim, que te vota a favor de la ley de ¿qué más, Rocío? A ver, tú enumeras. La reforma de pensiones, Tere, la ley antihombre, o sea, todas. Claro, pero quiero decirte que ella no apoyó la reforma de pensiones. De hecho, pero si dijo que no la había leído, es peor que no. Dijo que no la había, no puedo opinar porque no la leí. Le voy a preguntar la ministra del Trabajo no se manifiesta sobre esta reforma, así como que no era tan relevante, como que no la leyó, no se informó. Yo creo que no tomó partido, ¿me entiendes? Como que dudó. Eso muestra coraje, para tomar decisiones, para desregular en un gobierno próximo. Es broma, po. Bien organizado, sí. Es broma, claro. Demasiado extrema, las dos. Yo creo que... No sé yo. ¿Por qué se desprecia? No, Iván, ¿por qué se desprecia la evidencia? ¿Por qué despreciamos la evidencia? Yo sí quiero hablar de eso. Con el criterio de la Rocío. Yo no voy a decir con el criterio de la Rocío, yo voy a decidir en base a propuestas.
Yo voy a decidir en base a propuestas. O sea, esa va a ser la lógica con que voy a operar. O sea, ver propuestas y lo que crea que es mejor para el país, lo haré. Me parece estupendo. Y creo que eso era mi reflexión final. A priori no puedo pensar, ¿y por qué descarto de plano a Evelyn Matei? Porque yo... Pero te estás contradiciendo. Puede tener una propuesta estupenda, Tere, ándale en las propuestas. Acabas de decir que vas a poner las propuestas. ¿Qué quiere? ¿De regular? Ahí tiene, de regular. No necesito leer las propuestas del equipo de Janet Jara y tampoco las del equipo comandados por Hernán Larraín, ¿me entiendes? Porque Hernán Larraín no manda ni siquiera nada. No, ya, pero estamos hablando de nada. El de desborde de ese grupo de gente de Chile, vamos, pues Iván, como si es cosa de ver lo que dice ella. Entonces, mira, si las propuestas, si llegara a ocurrir que tú te encuentras en el papel, en los equipos, no sé qué, con algo que rompe mi prejuicio, bueno, habría que repensarlo, ¿no sé? Ese es el punto, yo no tengo prejuicio. Ese es mi punto. No tengo ni un prejuicio porque mi opinión se basa... No van a votar nunca por ella. No, Iván, porque no es prejuicio. Porque mi gana, opinión se basa en evidencia. Datos que te acabo de dar. Claro, errores. Hay aciertos también. No han dicho ninguno de los aciertos del presidente Piñera. No, pero ¿qué tiene que ver Piñera? ¿Quién tiene pero si Piñera que en paz descanse? Que en paz descanse, sí, pero como cuando tú dices, que te referiste adelante, que la derecha ha gobernado, te quiero recordar, desde Jorge Alessandri con Sebastián Piñera nomás. Y Jorge Alessandri creo que terminó el gobierno antes de los 70, ¿no? Del año 70. O sea, el presidente Piñera fue el primer presidente de derecha, que además era demócrata cristiano, ni siquiera era tanto de derecha. Sí. Y ahí está lo que hizo, con todas las críticas que uno pueda tener. Fue un muy buen primer gobierno y un segundo gobierno que debió lidiar con dos crisis enormes que zafó y que el país logró de alguna manera, pero gracias a Dios. Yo que soy una... A ver, tú vas a comparar a Evelyn... A ver, acá yo voy a parecer piñerista, pero tú vas a comparar a Evelyn Matei con Piñera. Estoy diciendo que el mismo ADN político, son personas distintas. No, pero es que justamente si el problema de Piñera, o sea, la salvación de todo ese ADN chilevamístico era Piñera, era como lo único más o menos bueno que tenía ese grupo, era Piñera, porque por último era un gallo que sabía de lo que hablaba, ¿no es cierto? No era un grupiento, no era un charlatán, no era un chanta, no tenía ni uno de esos defectos. Bueno, antes decían otras cosas. No, yo nunca he visto que sea chanta, que no sabía lo que decía, que no sabía lo que hablaba. Yo ninguna de esas críticas las he hecho, nunca, jamás en la vida. La derecha dura que ustedes representan decía de Piñera cosas terribles. Yo puedo volver a decirla en otras... Yo también, pero no el punto. Sí, en otras áreas, pero no el punto. Pero yo te puedo asegurar que Piñera en un plan de acción inmediata, como el que redactó Evelyn Matei, no te pone en materia de vivienda, vamos a llegar al gobierno para en 6 meses más... jamás. ¿Cuáles son los nudos críticos? De hecho, si hubiera visto una cosa así te recontraputeada, porque te hubiera dicho, ¿cómo se le ocurre hacer esta brutalidad? Claro, y yo creo que eso fue un error, lo detectamos con el programa con Cancino, fue un error. Pero hay errores. ¿Tú te imaginas ahí al presidente Piñera diciendo de la reforma de pensiones que no la he leído, que la tengo que estudiar para poder opinar? Lo que pasa es que ustedes veo que tienen una decisión muy tomada, y yo preferiría cambiar de tema. Yo no tengo mi punto, yo quería ya. Iván, cambiemos de tema. Mi opinión es la que yo quería compartir con las personas que nos ven. Como para pensamiento crítico, como para reflexionar. No, tú tienes una decisión tomada. Tú tienes una decisión. A ver, Iván, Rocío, ¿tú tienes una decisión tomada? De por quién voy a votar. O sea, si seguimos tal cual como estamos hoy día y la elección fuera el domingo, yo votaría por Johannes Kaiser. Ya, perfecto. O sea, lo tuyo no tiene nada, no hay un factor tipo propuesta o cosas así que puedan hacer cambiar tu decisión o que pero, o sea, pueden pasar un montón de cosas. Por eso digo, si la elección fuera el domingo, en base a la evidencia que conozco hoy día. Ya, perfecto. ¿Ahí? Ya, no tengo una decisión tomada, no voy a tomar una decisión si no es sobre la base de propuestas. Me parece estupendo.
Me parece estupendo que los tres consensuemos en eso. Yo no quiero que digan entonces que descarten a priori a gente, como lo han hecho, a alguien que ha ocurrido. Y tampoco a Johannes, porque no quiero que alguien vaya a pensar que nosotros estamos descartando a Johannes y vaya a pensar que estamos en una conspiración contra Johannes. No es el caso. ¿Y quién va a estar en contra? Porque llama conspiración contra Johannes. Yo lo he defendido en los minutos más críticos del mundo. De hecho, le tengo conspiración contra él. Según Alexis López Tapia, hay una conspiración contra él, donde está involucrado el Grupo de Río, el Grupo de Puebla, la Agenda 2030, varias fundaciones, varias encuestadoras, el Mercurio. Yo no sé las conspiraciones. Bueno, oye, la Agenda 2030 no es una conspiración, ¿eh? Podemos dedicar otro programa a eso. No quiero hablar de eso, no, por favor. Ya, no. Yo desde mi malformación jurídica te puedo decir, Iván, que el 90% de las leyes que se aprueban y que se están discutiendo en el Congreso, en su mensaje o en su moción, tienen referencia a la Agenda 2030. Bien, perfecto, ¿no? Yo no me metería en ese tema porque creo que es un tema un poco espeso. Yo tampoco, por eso te dije. Yo tampoco te dije, pero no es una teoría conspirativa. No quise decir eso. A ver, he tratado de, no sé dónde está Cancino, de que nos pone una gráfica, de moderar esto, de ser un poco moderador. ¿Qué querí? Cancino está por ahí. Cancino está por ahí. Pero no ayuda, porque no ponen ninguna graf, nada. Entonces, podemos cambiar. Don Iván, sé que es un poco la mesa. Ya. Oiga, chiquillos. ¿Gráfica de qué quieres? ¿Quieres gráfica para qué? No, para hacer un cambio de otro tema, porque ya está acabándose. Entonces veo que esto se ha polarizado mucho. Los extremos son buenos. Hay que cambiar, cambiemos. ¿Por qué no son buenos? ¿Por qué no son buenos? Si se necesita un programa de shock, se necesitan medidas extraordinarias. Estamos en una situación súper riesgosa. A ver, en todo caso, Johannes, por ejemplo, o sea, si se trata de encontrar defecto o pecado, qué sé yo, en el pasado, por eso yo creo que hay que revisar bien las cosas y por eso creo que son tan importantes las propuestas. Johannes, por ejemplo, no hizo campaña por el a favor, por solidaridad con su bancada. Fue una decisión, yo la respeto. Por el en contra. Por el en contra, perdón, en su momento. Yo consideré que eso fue un error. Obviamente no es un error imperdonable, pero es un error. Está bien. ¿Qué pasó? Pero es un error. Bueno, pero por eso te digo. Por eso te digo. Por eso, enfoque. Está bien, cambiamos el enfoque, pero son cosas que tú cuando haces un juicio político de una persona, no estoy hablando de un juicio personal, yo le tengo simpatía, le tengo afecto, lo he defendido en momentos críticos y volvería a hacerlo, pero son elementos que tú tienes en consideración cuando haces un juicio político de una persona. Pero concordemos que hemos perdido la propuesta. Yo quería hacer una reflexión final, si me permiten, muy modestamente. Creo que acá tenemos una experiencia en Argentina lo que pasó con un Mauricio Macri. Nosotros no podemos tener un Mauricio Macri en el próximo gobierno. Ya. Mauricio Macri, ¿por qué ese sentido, por favor? ¿Qué es eso? Es que Iván, viste con demasiada detención la cuenta pública, man, una contradicción tras otra. No queréis Macri, pero estamos haciendo un prejuicio con Matei. No, a ver, pero ¿qué tiene que ver Matei con Macri? Estoy diciendo. O sea, pero yo creo que es mejor que Matei, pues, Iván. Obvio. Yo creo que Macri era mejor que Matei. Macri era más Piñera que Matei. Po. Matei es como un Piñera que no menos. Macri es patético, ha tenido un rol patético. Una caricatura de Piñera. Po. ¿Cómo? Matei es como una caricatura de Piñera, como un Piñera caricatura y venido a menos de Piñera, o sea, como mal. A ver, bueno. Y con un Chile vamos en decadencia, además, todo mal. Ya, pero Iván quería cambiar el tema. Yo quería cambiar el tema y no me deja. Yo quería decir que... No, porque tenés que cambiarlo, po. Yo encuentro que, a la luz de lo que hemos visto en Argentina, lo peor que nos puede pasar ahora es tener un presidente como Mauricio Macri con un kirchnerismo afuera, que finalmente no hizo nada, endeudó al país, no tuvo legado, su partido está destruido ahora, fue destruido en la última elección de la gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y... Puta, este Cancino que es muy bueno. Oye, Cancino. Oye, Cancino. Toma. Cancino tiene una maldad infinita. Mira. Cancino con su estilo, así como.
No, y además pone en mayúscula campaña 2015. Cancino, tú el año 2015 estás en el colegio, güey. Entonces, por favor, ve para adelante, para adelante. Evidencia, evidencia. Gracias, Francisco, por tu graph. Ahí estamos. Oye, es de una maldad. Es que la escuela de la Teresa, eso es lamentable. La escuela de la Teresa. ¿Qué escuela? Y con otro tema, si les parece, no sé, porque ya llevamos 1 hora 45. Se enoja, weón, me reta y... Mi señora considera que Cancino es de una brillantez extraordinaria. Un cerebrito le puso. Sí, es muy inteligente, muy inteligente. No, considerando, cambiemos el tema, sí, cambiemos el tema. Oh. Esta foto es muy buena. No es un auto, son dos niños, uno arriba del hombro, el otro. Y fíjate que puede ser, ¿eh? Puede ser. El que no se compra la teoría de la conspiración, Oye, puede ser que haya estado dos niños el día de hoy. Uno que va de noche, claro, uno que es revolucionario y el otro que es de tirón. No, yo quería simplemente hacer una reflexión final para dar un poco de optimismo a la gente que nos está viendo. No, es que tú eres un cara raja, Iván. ¿Por qué? El más ácido, el más duro. Cuando uno se pone un poco agresiva, tú te pones como tironesco. A veces es bueno ser como Tironi, como Eugenio. Oye, Eugenio cobra, yo creo que nunca ha cobrado tanto como ahora, porque ¿qué hacemos con Boric? Bueno, contratemos a Eugenio para que nos ayude. Y Eugenio también está en La Moneda, está en Sofofa, están... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace esa gente? ¿Sabes que yo creo que yo igual le tengo un poco de envidia. Uno debería como pensar cómo hace esa gente. Bueno, igual Eugenio Tironi no es tonto, pero un poco a mí el caso de Hernán Larraín Mate. Yo debo reconocer que esas cosas así como que uno dice la cantidad. Hay una pregunta en la encuesta de Alberto Mayol que era como, ¿usted cree que la gente que tiene poder se lo merece? Mucha gente que... Conductora, el cierre. Estamos cerrando, Cancino, con el Ana Raíz Mate, que es la obsesión de la Teresa. Tenemos que hacer un muñeco con la cara de él y ponerlo en su escritorio. Es que oye, se me casa otra hija, quiero decirlo. Sí, qué bueno, va a ser abuela pronto. O sea, no sé. No, tiene que ir con el hecho, ¿eh? Va a ser más adelante, abuela, no ahora, no. Fui notificada. Qué buena noticia. ¿Ah? Qué buena noticia. Bueno, muchas gracias por invitarme a ustedes dos. Oye, yo les quiero decir a todos los que están oyendo, o los que sí, que Iván Marinovich, te iba a decir, bueno, que mi papá se llama así, Iván Poduque está al debe con nosotros, tenemos una cámara a todo cachete para grabar Fiscal Urbano, queremos ir a Valparaíso. La cámara portátil, sí. La cámara portátil. Sí. La cámara portátil. Es que tenemos la cámara de estudio, pues el próximo Fiscal Urbano, el próximo programa viene con datos. De hecho, decidimos con Cancino, tomamos una decisión hoy día, vamos a ir solos. O vas con nosotros o vamos solos a Valparaíso la próxima semana. Bueno, vamos juntos, que Cancino no me ha dicho nada. Tomamos la decisión hoy día ya en un acto de rebeldía. ¿A Valparaíso o a Viña? Bueno, es lo mismo. No, pues son dos problemas distintos. Bueno, pero si vamos para allá hay que ir a las dos partes. Pues si ya... Quiere ir a ver la informalidad dura a las dos, perfecto, están al lado. Por supuesto que una que es mucho más bonita que otro. Al tarado Cancino no se quiso meter, le dije métete, me dijo no, estoy en otra cosa porque tengo que escribir columna para mañana y no sé qué, no sé cuánto, estaba hueveando todo el programa, además. Entonces, haciendo todo, Teresa. ¿Ah? Si no escribe la columna después lo reventáis, entonces vamos de a poco. No, si lo va a hacer. ¿Cómo está ahí, Francisco? Yo te iba a defender, no alcancé. Idiota, pero ¿por qué no te metiste? Has estado hueveando todo el programa, podría haber estado dentro. Además de que he estado hueveando, he estado trabajando también. Claro, sí. Me imagino lo que ha estado metiendo gráficas, fotos. Entonces, no, es maldad que hiciste infinita. Y además, yo estaba hablando de Macri en otro contexto, estaba hablando del Macri de ahora, nada que el 2015, me sacáis el Macri de 2015, todo mal, Cancino, todo mal.
Ya, Oye, bueno, ¿vamos a ir entonces la próxima semana a Valparaíso, a Viña, o no? Bueno, tenemos una cámara, una nueva adquisición de la fundación, que es una cámara pero realmente impresionante. Impresionante. Y hace unas filmaciones increíbles y queremos hacerla en terreno. Yo pensaba que podíamos hacerlo en la zona cero, que está más cerca, para ir a ver las cagás que todavía nos dejó este gobierno en materia urbana, todo el vandalismo, y lo que está haciendo Rego, que es su juguete nuevo, que es su nueva Alameda Providencia, donde tiene el Plinto Baqueano. Cuando fui a la... Ah, todo esto es bonito. Fui a ver la reinauguración de la parroquia de la Asunción. Ah, sí, po. Sí. Muy emocionante. Muy emocionante. Primero, muy bien Chomalí, muy bien Chomalí, su discurso estuvo buenísimo, fuerte, duro, claro, pero además estaba arreglado lo que antes vimos destruido. Llevaron el Cristo que habían vandalizado estos bárbaros adelante. La parroquia estaba, le falta todavía, pero estaba de pie, estaba llena. No, fue muy, muy, muy emocionante. Bueno, ¿dónde vamos a ir? ¿Pues vamos a ir a Valparaíso o no? Nos vamos a la zona cero, Cancino. ¿A dónde vamos? Hay 4 programas pendientes. 4. Ya, Barra pero, Brava, ya, pero Barra queremos... Brava, zona cero, comercio ambulante en Valparaíso y reconstrucción en Viña. Ya, pero ¿dónde? Perdón, esos Oye, 4 si programas, se los dan una dos vuelta que me acaban de tirar ahora. Si se dan una vuelta por afuerita del Congreso, es impresionante el comercio ambulante. Impresionante. En las narices de los honorables parlamentarios. Bueno, y ahí la Camila Musán te manda a comprar Rabotril, po. Oye, esa cuestión pasó colado en medio de las licencias. No, impresionante, impresionante. No, además, lo peor es que fue como una cosa de Borges, porque ella presenta una licencia después. ¿Te cachai eso? Cuando la pillan con esta weá impresentable, porque además era por maltrato laboral y por usar a las funcionarias con plata del Congreso para comprar pastillas ilegales en una feria, cuando ella se ve pillada, tira una licencia. Entonces, y en el medio del escándalo de la licencia. Entonces fue una cosa fantástica. No, de ese tema hay que hablar. Bueno, pero ¿por dónde partimos, Cancino? Desfilamos, invitamos a la Rocío, lo pasamos regio. Aprovechamos de ir a comer a alguna parte. Ya, pero hay que ir a trabajar, pues. No, sí, pero para comer también. De los 4 programas que Cancino. Soy como, como la representante de la distracción, que son carepalo. Ya, ¿cuándo? Tenemos muy avanzado Barra Brava, que es el primer mapa de la Garra Blanca en Santiago. Muy avanzado. El tema de robo también. ¿Cuántos robos por barrio? El aumento de los robos que ha habido en Santiago es una cuestión espeluznante a nivel de comuna, a nivel de barrio, que ha sido un trabajo de chinos que han hecho gente que está haciendo pasantías en Atisba. Podemos ir a la zona cero también, pero esa no es el fiscal urbano, es como el fiscal urbano on terreno. O sea, es un spin-off del programa original. Pero todo eso y más lo podrán ver en este canal. Perfecto. Yo me tengo que retirar ahora, Teresa. ¿Vamos a ir o no? Me acaba de llegar este libro. ¿Cuál es? ¡Oh, buena! De Renato. ¿Pero cómo pudiste pedirlo? Me llegó. Querida Teresa, Renato Garín te invita a conocer de cerca el ascenso de una nueva generación. Escribe muy bien, Renato. Yo también. Escribe muy bien, así que debe ser bueno. Ese libro viene debe ser bueno. con data en profundidad, en doble clic sobre los personajes del Frente Amplio. Giorgio. ¿Lo leíste? Cata Pérez, no. Que bueno, aparte, insisto, escribe realmente bien Renato. Oye, ya, pero ¿cuándo vamos entonces? Con data, sí, con data, efectivamente. Mira, bueno, por interno lo resolvemos, porque creo que lo demás... Yo quiero dejar grabado esto al revés. Yo quiero como compromiso. Sí, ¿no te diste cuenta, Iván? Yo iría a la zona cero este viernes, si me permite. No, este viernes no. Ah, no, sí, puedo. Este viernes iría a la zona cero. Que está acá, a tiro de Uber, de tiro de ¿Podemos metro. o no? Si quiere hacerlo en terreno. Porque para el reporte de datos nos queda un poquito. Ya, perfecto. Oye, hay que cerrar, Teresa, por favor. Sí, yo dejar invitado a todas las personas que están conectadas a oír, a ver los programas que se vienen. Ah, sí, la Rocío. ¿Dónde creo que va a estar la Rocío?
No, yo estaba hablando del fiscal urbano y de los 4 temas que Francisco acaba de decir. Y la Rocío Sí. va a hacer una entrevista sobre temas tributarios, también buenísima, muy interesante, con 2 interesantísimos entrevistados. Así que Somos para que dos la vean. total. ¿Qué? Somos Claro, dos en total, pero sí, dale, sí, para que lo vean, sí. ¿Ya? ¿Algo más que decir? Nada más. Muchas gracias a todos y a todas por ver. Muchas gracias, gracias Iván, gracias Rocío, gracias Cancino por tu apoyo logístico en este programa. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.